A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián Mareco, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, el saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Saludos a la teleaudiencia de ABC TV, ya estamos al aire con ellos también. Ganó Libertad con lo justo, el 1-0. Y el hecho de que no le hayan convertido el gol, pero de todas maneras está la teoría también de que te dicen es un exiguo resultado y Libertad pudo haber... no entró la pelota de Martínez. No. ¿Vos sabés que para mí entra Pedro? ¿Sí? Te escuché esta mañana diciendo que para vos no entró. No. Bueno, no, que decía que está la teoría que dicen que fue muy exiguo, es muy corto el resultado. Para un Atlético Nacional que es un equipo que cuando aceleró en el segundo tiempo después del gol de Libertad le creó problemas al equipo repollero. Y que allá va a ser muy diferente, ¿verdad? Sí. Claro. Además, cómo venía Libertad, hay que tomar en cuenta los antecedentes y cómo venía Nacional, la diferencia que marcó el equipo de Medellín frente a Guaraní. Para mí ayer era inclusive favorito Nacional. Por eso destaco mucho lo que hizo Libertad, que planteó con dos facetas distintas el juego en cuanto a la estrategia, primer tiempo a dividirla, a buscar la segunda pelota, cargarla contra el área, intentar con la fuerza física de Sebastián Ferreira o rompiendo hacia el espacio por los costados con Iván Franco, y en el segundo tiempo sí, a tomar el juego en corto, se asoció y de esa manera también pudo, cambiando de sistema, llegar con mayor asiduidad, con mayor frecuencia al arco del Atlético Nacional. Ya había entrado también Tacuara Cardoso, que tuvo un par de situaciones, una de ellas antes del 1-0 y la otra cuando el partido ya estaba 1-0. El mano a mano le ataja al arquero Quintana, lo que pudo haber significado un gol que le hubiese otorgado muchísima tranquilidad a Libertad para encarar el juego de revancha de la próxima semana. Igual desde lo que es la valoración de un resultado 1-0 de ida, es muy bueno. O sea, además de lo que ya contaba Ariel, del recuerdo reciente de lo que había hecho este mismo equipo en ese mismo estadio ante otro equipo paraguayo con el 2-0 y lo que mostró en la vuelta. Ganaste y no te hicieron un gol de local. Entonces, es un gran resultado para lo que significa una semana rara, porque mañana se hace el sorteo. Ya está Gremio acá también para el famoso partido de cierre de la ida y a esperar un poco, pero desde el contexto de la valoración del resultado consiguió uno muy bueno Libertad. De acuerdo. Siempre, bueno, por la mínima diferencia el mejor resultado, ¿verdad? Pero como venía Libertad, como venía Nacional, con las dudas, un muy buen resultado. Recordemos que Libertad, aquel partido por penales contra la Nacional de Medellín, sí. Y después le gana a Independiente, jugando muy bien, también en el mismo estadio, en el Atanasio Girardot. Los antecedentes que tienen muchos de estos jugadores que todavía están en Libertad, y que increíble el primer tiempo me hacía acordar a Palmeiras cómo no podía hacer gol, ¿no? Esta es increíble y sí, como dice Bruno, discutible. Para mí no entra del todo, para mucha gente entra. Y después la de Franco, esta es increíble cómo vos pensás, hay una diferencia o no hay diferencia entre uno y otro equipo, o el otro era favorito, ¿verdad? Y no poder meter esto, y eso después se lamenta en la serie. Le pasó a Libertad con Palmeiras, exclusivamente, aquel primer tiempo, y después Palmeiras termina metiéndole 2 goles en 10 minutos en San Pablo. Ojalá no acontezca esto, ¿verdad? Pero realmente no tuvo muchas situaciones, pero las que tuvo fueron clarísimas. Y se salvó como en esta, en la que se produce la asociación entre los dos jugadores mejor dotados del Atlético Nacional, que es Andrade al 10 y Barrera al 7. Se asociaron, sí. Pase entre líneas para Andrade, que define mal. Andrade es bueno, ¿eh? Es buenísimo. Es bueno. Y Barrera Harlan tiene una técnica impresionante. Y vos sabés que da gusto, mirábamos con Fabio, uno comentaba en medio del relato cuando se vendía la capacidad de toque, el culto de toque que tiene este equipo. ¿Cómo tiene, la tranquilidad que tiene. ¿Cómo tiene una escuela nacional? Porque desde aquí en Nacional del 80 sí. Aparecen de vez en cuando muy buenos equipos y siempre sigue una línea. Sí. Increíble. Vamos a ver y escuchar a Daniel Garnero, técnico liberteño, que quedó preocupado, dijo él, después de que Libertad haya marcado el gol frente al Atlético Nacional de Medellín. Sabemos que era un partido difícil ante un rival que juega bien, pero nosotros venimos haciendo las cosas bien, venimos creciendo día a día. Pienso que hoy hicimos un excelente partido.
Tuvimos las opciones más claras, de pronto en el primer tiempo pudimos irnos arriba, afortunadamente encontramos el gol y al final podíamos aumentar la diferencia, pero bueno, no, así son las cosas del fútbol, ahora nos queda es mejorar y pensar en lo que se viene. Estamos creciendo como equipo. Garnero. El partido anterior lo hicimos muy bien con Olimpia, no pudimos obtener el resultado. Hoy lo hicimos muy bien ante un rival de mucha jerarquía, un rival que viene de pasar la fase ampliamente, y nosotros tuvimos imprecisos en esa terminación de jugada, sino en varios momentos del juego. En el primer tiempo tuvimos varias situaciones y en el segundo desperdiciamos posibles ataques que por esa imprecisión no pudimos ampliar el resultado. Obviamente jugamos con un equipo que ataca, que juega bien, que tiene muy buenos jugadores y donde Martín tuvo que trabajar como cualquiera de los demás compañeros. Bueno, ahí está lo que expresaba Garnero. Estamos en contacto, el gusto de recibirlo a Carlos Ortega, lastimosamente en una situación bastante dolorosa. Presidente, mis pésames para vos, ¿cómo estás? Muy buen día. Gracias Bruno. Realmente hoy recibimos una noticia muy triste del fallecimiento de la señora del compañero Dionisio Pérez, y afectó mucho eso en la comisión directiva del club y también en los jugadores, y ojalá que podamos, ¿verdad?, levantar esta situación por el compañero mismo. Presidente, era joven, era de la edad de Loco Pérez. Y justamente ayer él me llamó el técnico que se iba a retirar de la concentración, él estaba concentrado, y justo me llamó también Dionisio para poder asistirle un poco para la internación en terapia intensiva, porque ustedes saben que para entrar en terapia te piden mucha plata, entonces le asistimos, entró en terapia el día de ayer a la tardecita, pero esta madrugada ya no resistió más y tristemente tuvo la noticia de su fallecimiento. Él estaba en la concentración, presidente, cuando recibió. Él estaba en la concentración ayer y tuvo que pedir permiso de salir porque le avisaron que su señora estaba muy mal y que tenía que entrar en terapia, tenía que ser entubada. Claro. Bueno, y él lógicamente no va a estar para el partido de hoy. Y lo peor del caso es que no se le puede hacer una despedida, ¿verdad? Por el fallecimiento de COVID, seguramente todo muy restringido, ¿verdad? No, él va directo al cementerio Villa Elisa, creo. Sí. ¿Y vos charlaste después del fallecimiento de la esposa con él? No, yo estuve con él luego, porque tuvimos que ir a trabajar, ayudarle a él para todo el tema de los gastos fúnebres y todos los procedimientos que se tiene que hacer para poder retirar el cuerpo y también llevar posteriormente al cementerio, porque no se le puede velar. Presidente, ¿y tenían hijos ellos? 3 hijos. Bueno, qué doloroso. Cuesta mucho. No, y lo doloroso y también lo peligroso que hay, el cuidado encima, que como me dijo él no sabía que tenía COVID, no tenía síntomas así, y evidentemente él le contagió, ¿verdad? Y según él me comentó, ¿verdad? Y hay que cuidarse, es muy peligroso esta enfermedad, ahora más con esta cepa brasilera, está matando, creo, hasta jóvenes. Sí. Ya me estaban comentando ahí en el hospital, justamente yo, cuando me fui a asistir, le estaba conversando un doctor, una enfermera, me estaban comentando que es muy peligroso ahora y ahora hay que cuidarse más por el tema de la intermedia también y las invenciones, porque esto va a ser un caos, porque él, sin saber, le contagió. Claro, porque, o sea, el Loco Pérez Dionisio era asintomático. Sí, tenía pocos síntomas médicos. Muy pocos síntomas. ¿Y muy rápido le llevó a la señora presidenta? No, él no estaba tan mal su señora, dice. O sea, fue que él se completó y él ya estaba ya con 10 días y tuvo ya test negativo y estaba bien su señora y de repente
tuvo una recaída y le llegó, le internó y estaba asistida por respirador artificial, ¿verdad? Qué bárbaro. Pero como ya tenía el famoso que dicen Yucuá, que después de apenas respirar 2 días ya, Sí. entonces le recomendaron los médicos que tenía que entubarlo si no corría riesgo su vida. Y tuvo que entrar en terapia para poder entubarle y no, esta madrugada no resistió, lastimosamente. Una señora tan joven, ¿verdad? Con 3 hijos, adolescentes, nos dejó y eso es lo más triste. Sí. Y le hizo muy mal a Dionisio, ¿verdad? Y le dimos el apoyo total, espiritual y también en todo sentido a nuestro compañero Dionisio Pérez. Sí. Y el plantel está choqueado, presidente. Están golpeados los muchachos. Claro, le cayó muy mal porque es muy querido él y que te pasa eso a un familiar, golpea muchas veces, pero también estamos trabajando un poco en la parte espiritual. Hoy justamente ahora enviamos a un padre ahí para rezar por la señora Dionisio, también para rezar un poco con los jugadores, para levantar un poco la parte espiritual, porque tenemos este compromiso hoy que es muy importante también para nosotros. Claro que sí. Presidente, vos sabés que Jarita murió también, no sé si vos le conocés. Y su hijo estuvo un tiempo trabajando con nosotros. Vos Lo sabías conozco que yo. me contó el profesor Cece, que es otro kinesiólogo muy conocido, que él fue jugador de River, del Sí. Quindito, Jarita, que es un kinesiólogo Sí, muy Garita, y conocido. su hijo estuvo con nosotros también. Él fue kinesiólogo de Guaraní, después estuvo Independiente. Muy querido, muy buena persona. Sí, nosotros estábamos mensajeando con él hasta la semana pasada, nos escuchaba todos los días. Colaboraba siempre tenía cuando... una memoria prodigiosa, Sí, ¿verdad? cuando hablábamos de fútbol Sí. en el recuerdo, él siempre Sí. participaba. Que es muy doloroso todo lo que está pasando, presidente, Sí, porque y mucha gente mucha está, es gente, muy uno ya no ve las redes mucha sociales y gente todo. conocida va y es muy peligroso. Ahora está muy es una enfermedad, una enfermedad silenciosa, invisible, que usted sentí bien y de repente te da una recaída y ya te lleva ya. Eso es muy, Sí. hay que cuidarse al máximo con esta. No es el COVID que teníamos al principio. Ahora con esta cepa creo que es mucho más fuerte y le lleva más rápido a las personas también, según me estaban comentando en el hospital donde estaba la señora de Dionisio Pérez. Presidente, ¿vos crees que si continúa esto así, tenemos un promedio de 50 a 60 personas fallecidas por día, en algún momento puede correr riesgo el campeonato en el mundo del fútbol está resultando el protocolo que se está efectuando? Yo no creo, yo creo que el campeonato, evidentemente y sinceramente te digo, a los jugadores no le hace mucho efecto, ¿verdad? No tienen así una repercusión así que pueda peligrar su vida. Acá el problema va a ser los familiares de los jugadores y la gente con quien ellos se reúnan. Ese es el peligro, ¿verdad? Ese es nomás el peligro, y eso va a ser el peligro también con la intermedia del ascenso. El peligro no va a ser con los jugadores ni con la gente, porque se cumplen los protocolos y todas esas cosas, pero que un jugador sea asintomático y no sepa que él tiene positivo y que vaya, le abrace a su mamá, a su abuelita o a alguna persona que le pueda transmitir el virus y eso le caiga grave. Eso nomás es el peligro. Es el peligro. Yo creo que los jugadores están asimilando un poco bien por su condición física, el cuidado que tienen y la forma que viven deportivamente, la alimentación, las vitaminas que toman, no tiene mucho efecto. Hay algunos que le da un poquitito más fuerte, ¿verdad? No es tan fuerte, pero le da un poco bien. Hay algunos que no tienen ningún síntoma y tienen positivo. Sí. Normalmente nos vemos que la mayoría de los jugadores acá de la primera división casi no tuvo efecto. Sí, podría tener efecto en los familiares o la gente de edad
con quién se relacionan. Sí, 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 sí. Mucha fuerza, presidente. Los sentidos pésames de la familia de ABC Cardinal y el grupo ABC para con la gente de River. Y bueno, hoy se juega el partido de River justamente ante Guaireña a las 18:15, pero esto realmente conmocionó el ambiente en River y también creo que en el mundo del deporte, del fútbol paraguayo, porque el Loco Pérez pasó por muchas instituciones, es muy querido y le pasa esto, ¿verdad? Es muy doloroso. Queda él como padre de estas criaturas, de estos jóvenes ahora y pierden a la madre, es muy duro. Muy mucha doloroso. fuerza, presidente, mucha fuerza y gracias por atendernos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. El presidente Carlos Ortega, falleció la esposa de Dionisio el Loco Pérez. Y acá se plantea una situación que yo creo que tenemos que valorar un poquitito, Federico, Dani, Ariel. Los jugadores están en alta competencia. Por eso que la mayoría, en un 90%, o son asintomáticos o tienen el COVID, lo desarrollan y no tienen mayores inconvenientes. Pero el drama es, y yo creo que lo lanzó como para que sea disparador el presidente, es cuando el jugador tiene el COVID y lo lleva a la familia a lo mejor, que es lo que pasó lamentablemente ahora, por ejemplo, ¿verdad? El cargo de conciencia que puede llegar a tener uno, no podemos estar en los zapatos de Dionisio, por ejemplo, en estos momentos, porque según nos contaba el presidente, le dijo él, muy sentido de que él le transmitió la enfermedad, el virus, lamentablemente, ¿verdad? Y como las personas que rodean a los jugadores no son de alta competencia, no están acostumbrados a las vitaminas, a los ejercicios diarios, entonces corren un riesgo, ¿verdad? Corren un riesgo realmente muy fuerte, así que... Presidente Miguel Bruno, te gusto de saludarte, presidente, mi respeto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Un placer saludarte también a vos y bueno, espero que estén todos bien ahí en la mesa. Estamos bien, presidente, pero muy dolidos estábamos charlando recién con Carlos Ortega, el presidente de River, tu par, sí, nos contaba la historia de Dionisio Pérez, el fallecimiento de su esposa esta mañana, no pudo resistir al COVID y fue una muerte muy rápida, una señora joven de la edad de Dionisio. Y bueno, estábamos hablando el disparador es el siguiente, presidente. Ocurre que Dionisio Pérez le comentaba al presidente que él lamentablemente le transmitió el virus y charlábamos que acá los jugadores están con una alta competencia, acostumbrados a los entrenamientos, vitaminas, tienen otro ritmo de vida, pero el problema es que el COVID lo desarrollan y no tienen un impacto o a veces son asintomáticos y el problema es cuando lo llevan a la casa, ¿verdad? Y yo te diría, Bruno, de que lo que hay que tener claro es de que este es un año peor al año pasado, o sea, para comenzar en ese tema, ¿verdad? Recordarás que el año pasado cómo nos cuidábamos porque no entendíamos bien cómo venía el tema de la pandemia, nos encerramos meses inclusive, y justamente en el peor momento que es ahora, porque la situación ahora es mucho peor a lo que fue el año pasado, es como que la gente se cansó, se hartó, etcétera, se descuidó y en todo el mundo, no estamos hablando solamente de Paraguay, con la diferencia que aquí en Paraguay tenemos mucho menos infraestructura, a lo mejor medicamentos, lo cual hace que todo sea peor y por todo lo que se escucha, Bruno, también es una cepa que está mutando, o sea que es, como bien decís, antes siempre se hablaba de los que tienen 60, 65 para arriba. Hoy en día uno lo que ve, ayer volvimos a tener más de 60 fallecidos, creo que fueron 65 si no me equivoco, y uno empieza a ver las edades y es trágico, ¿verdad? Y en el tema del mundo del fútbol, efectivamente es como decís, dentro de todos los atletas tienen una vida más sana, ¿verdad? No solamente la forma por entrenamiento, etcétera, etcétera, sino en general. Pero de repente tener familiares, en este caso trágico lo de la esposa, pero dentro de una edad, pero inclusive los padres, a veces los jugadores viven con los padres o conviven con la abuela, entonces estamos en un momento muy delicado y bueno, tenemos que ver cómo balanceamos bien siempre el tema de la salud, el tema económico, el tema del fútbol.
hay que hacer malabarismo con eso. Sí, definitivamente. Presidente, para la gran audiencia, la masa societaria, el hincha que no es socio y que este año y el anterior son años realmente atípicos, donde literalmente los presidentes de los clubes tienen que hacer magia, reingenierías, y en función a eso ayer realizaron la presentación de ciertas normativas o situaciones que el Olimpia a partir de este momento va a comenzar a vivir, como el tema del fideicomiso. Y hoy a la mañana ya escuché a mucha gente y mucha gente me preguntó qué es el fideicomiso, en qué consiste, qué es lo que va a hacer el Club Olimpia. Hay un poco de ignorancia y yo también me agrego a esa lista de la ignorancia. No conocemos muy a profundidad lo que es el fideicomiso. Coste que la otra vez charlábamos con el amigo Ferreira Bruschetti y él nos explicaba, pero es un tema que no es tan digerible para el común de la gente. Muy técnico, muy técnico. Es un tema técnico. Sí, antes que nada, Bruno, lo que tenemos que tener claro es de que efectivamente vamos a tener 2 años complicados en el mundo del fútbol, no uno, ¿verdad? Entonces, nosotros como Olimpia no tenemos, digamos, la alternativa de simplemente quedarnos quietos y llorar y decir de que, bueno, todo es crisis, no hay plata, no se puede hacer nada. No, nosotros tenemos que buscar alternativas. Y cuando ya vimos cómo venía la mano para este año, decidimos, antes que nada, efectivamente, trabajar con un experto como lo es Manuel Ferreira, que no es solo Manuel, no es solo el doctor Manuel Ferreira, sino él tiene todo un equipo de trabajo. Y además de eso, ver qué se está haciendo afuera, Bruno, porque esto es una crisis que afecta al fútbol mundial. Ustedes habrán visto lo del Barcelona y otros clubes. Entonces empezamos a investigar cuáles serían las alternativas, uno para el tema financiero en general y el otro para no parar los temas de infraestructura, ¿verdad? Voy a comenzar por la parte financiera, que es el fideicomiso, y totalmente la razón, Bruno. El tema del fideicomiso es una herramienta muy nueva en Paraguay. Ya existe unos años para el mundo empresarial, básicamente, y es una alternativa para financiar, para reestructuración de finanzas, muy interesante para el inversionista. El inversionista básicamente compra bonos contra ingresos futuros y tiene una rentabilidad que normalmente está, y hablo lo más simple posible, de 5 o 6% al año más o menos, a diferencia que cuando vas a un banco y depositas tu plata, digamos, tenés a lo mejor 2%, 2,5%. Quiere decir de que la rentabilidad para el inversionista es interesante. Y para el club es una buena manera de conseguir una financiación también más barata y más acorde a sus ingresos. ¿Cómo se alimenta ese fideicomiso que se trabaja con un banco, con una entidad financiera? Es a través de los futuros ingresos, ¿verdad? Y te doy uno de ellos, un ejemplo, que es el tema de los socios, ¿verdad? Los socios, en los buenos momentos de Olimpia, nosotros llegamos a recaudar casi 5 millones, 3, 5 millones de dólares por año en socios. Hoy lastimosamente estamos muy, muy bajo, pero lo que se hace es que parte de esos ingresos, generalmente el tema del débito automático, es una de las herramientas que va directo a esa bolsa que alimenta después los bonos, sale de ahí. Por eso que también el tema socios para nosotros sigue siendo de vital importancia, que volvamos a levantar la cantidad de socios, porque son los socios que finalmente van a ir alimentando, por ejemplo, un esquema financiero como el que te mencioné. Presidente, el tema del fideicomiso, por ejemplo, el de los jugadores entra como uno puede, por ejemplo, decir, bueno, hay un lote de 20 jugadores y yo quiero invertir en 5. No, o sea, eso está no confirmado, no, porque la otra vez nosotros justamente le decíamos a Ferreira Bruschetti, le decíamos que no entraban los jugadores por una cuestión de prohibición de la FIFA, y ahí sí también nos habló de, por ejemplo, el patrimonio del club, que es el estadio, exacto. La concentración. Perdón que te interrumpa,
Sí, la publicidad, es así como decís. ¿qué Exacto. entra en el fideicomiso? Sí, entran los futuros ingresos que genera el club a través de las diferentes herramientas que nosotros podamos ir generando, ¿verdad? Yo te mencioné el tema de los socios, Sí. entran el tema de los futuros ingresos de los contratos de sponsoreos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Claramente los jugadores son, digamos, para hablar así, propiedad del club, y eso es algo que no se puede tocar. Eso no puede entrar a ningún tipo de esquema ni nada por el estilo. O sea, lo que estás mencionando es totalmente correcto, Bruno. Son Perfecto. los futuros ingresos que genera el club a través de los diferentes esquemas que también tenemos que ir generando y empujando estos próximos meses. Acá te hago un planteamiento y le cedo la palabra también a Federico Arias, Dani Chun, Ariel Mareco. Lo siguiente, presidente, teníamos una duda porque un economista te dice, bueno, el presupuesto hoy es de tanto, y lo charlamos con Banana, con Ferreira. Él nos decía, Olimpia tiene un presupuesto de $1.100.000, pero en cancha yo no veo solamente los partidos como periodista o como hincha, yo veo números. Y me dice el número que en cancha hay $400.000. Y lo que él nos decía la otra vez, que Olimpia tiene que bajar su presupuesto, es necesario que baje, ¿verdad? Y nos hablaba inclusive de un porcentaje entre 40, 50, de un ajuste importante. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Yo entiendo la situación económica y me parece que ustedes están haciendo un enorme sacrificio, están pensando noche y día, por eso que están moviéndose y están haciendo esta reingeniería que estás comentando al aire. Ahora, ¿cómo hacer cuando la hinchada te dice, pero eso significa sacar jugadores que a lo mejor son figuras, son estrellas, son los que más cobran por una cuestión normal? O sea, el que es figura y estrella cobra más, aquí, en la China, en España, en cualquier parte del mundo. Entonces, el temor del hincha es, vamos a dejar de ser competitivos para ahorrar, porque también nos decía Ferreira Bruschetti que Olimpia tiene que apostar más a sus jóvenes, y ahí también te salta el hincha, te dice, presidente, y eso vos lo sabes, te dice, bueno, pues no podemos jugar con juveniles totalmente, o jugar en un gran porcentaje con juveniles. ¿Qué campeonato vamos a ganar cuando está Libertad, está Cerro de por medio, que tienen un apoyo económico importante? Mira, yo te diría, antes que nada, justamente cuando uno incluye en su equipo financiero a una persona como el doctor Manuel Ferreira, y acá no estamos hablando solamente de él tiene todo un equipo, ¿verdad? El doctor Manuel Ferreira es un asesor económico que trabaja también con empresas y compañías, él y son como 6, 7 personas más. Lo que también nosotros hacemos al contratarlo es justamente sacarle un poco el tema de la pasión, porque acá lo que tenemos que tener claro, los que estamos hoy en Olimpia, en la comisión directiva, somos todos apasionados por Olimpia, y la pasión a lo mejor también te lleva a cometer equivocaciones por el deportivo, justamente lo que vos estás mencionando. Entonces, digamos, una persona como Manuel Ferreira, cuando él dice, sí, pero en cancha tenemos solo $300.000 de los 1.100.000, perfecto, eso es como que te da un poco más de balance, pero eso no significa que para lo deportivo podés jugar con un plantel de 300 o 400.000. No sé si se entiende, ahí entra de vuelta la otra parte del balance, pero sí es sumamente interesante contar con un asesor que te diga eso y que te recuerde eso. Nosotros tenemos que bajar el presupuesto. Claro que tenemos que bajar el presupuesto. Estamos en crisis, el presupuesto actual, pero esto ya lo venimos diciendo desde el año pasado. O sea, esto no es una novedad. Tenemos que bajar el presupuesto. No es pero hoy, tan... presidente, perdón que te interrumpa. Hoy, después del análisis y el informe que te dio el doctor Manuel Ferreira, o sea, ¿cuál sería... ¿de qué porcentaje estamos hablando de que ustedes van a disminuir el presupuesto? ¿Y a partir de cuándo? Yo te diría, un presupuesto ideal hoy estaría en los 650.000 más o menos. O sea, bajarían entre 40 a 50%. Y sí, estás hablando de un 40% más o menos. Y eso, reducción donde básicamente cuando vos hablas de los jugadores jóvenes y compañía, por supuesto que tienen mucha incidencia. Ahora, el tema de los jugadores jóvenes tiene una doble incidencia, no es solamente por un esquema de juego que podés tener con los jóvenes,
que le dan frescura, velocidad, todo el tema deportivo, sino que también es una inversión. O sea, cuando vos hablas de ingresos futuros, cuando vos hablas de crisis financieras y compañía, también hay que tener en cuenta de que el gran activo que tiene Olimpia son justamente los jóvenes, a los cuales tenemos que darle la oportunidad de mostrarse. Entonces hay un doble efecto. Ahora, me gustaría también decir algo por el tema del hincha, Bruno. Por supuesto que el hincha siempre quiere ganar y quiere que tengamos el mejor equipo, digamos, no solo del país, sino de la región. Pero ahí también yo le pido al hincha que se ponga al día y que nos ayude, ¿verdad? Nosotros hoy en día estamos con más o menos unos 6.500, 7.000 socios al día. Y si hablamos de un plantel bueno, competitivo, inclusive de 650, $500,000, tenemos que tener por lo menos 25,000 socios al día. Entonces, acá el desafío yo creo que es para ambas partes. La comisión directiva creando herramientas, no quedándose quieto, no llorando por la crisis importante, pero también está el desafío para el hincha de decir, bueno, perfecto, yo voy a apoyar al club en este momento complicado y juntos vamos a salir de esto. O sea, yo creo que me parece perfecto que el hincha exija, pero también necesitamos de su ayuda, no solamente de la recriminación o de la exigencia, sino necesitamos su ayuda también para salir de esta crisis. Presidente, ¿ya tiene los números de lo que fue la gestión y el balance del 2020? Están auditando, nosotros tenemos nuestra asamblea ordinaria ahora, en una semana más, el 25, ¿verdad? Se están haciendo todas las auditorías y compañía, y bueno, y el 25 estaremos presentando todo. Estimativamente, porque el vicepresidente Cardona acá nos había dicho hace un par de semanas, y que justamente en esa entrevista había adelantado el tema del fideicomiso, emisión de bonos, y una reingeniería financiera, había mencionado que el tema del pasivo de los 30 millones era pre-COVID. ¿Están estimando más o menos a cuánto saltaría ese monto por el 2020 que todos tuvimos? Sí, yo estimo de que, digamos, por todo lo que se dejó de ingresar, por todo lo que hemos gastado, etcétera, así números primeros, yo creo que el pasivo financiero va a tener un incremento de unos $10 millones más o menos con respecto al balance del 2019. Repito, esto todavía se está trabajando, se está auditando, y los números del balance 2019, ustedes lo conocen muy bien, se han publicado, o sea, es una información abierta y transparente, y yo estimo de que vamos a tener un aumento de más o menos $10 millones, pero el último número no lo tengo todavía. O sea, un poquito más de 40 millones sería luego de lo del 2020. Yo creo que va a estar más por los 35, 36, pero repito, tenemos que ser muy cautelosos porque se ha manoseado mucho este tema de las deudas y compañía, y Olimpia realmente quiere tener toda la transparencia, y por eso estamos haciendo todas las auditorías y compañía. Por eso que repito, pero sí estimamos más o menos en ese número. Presidente, ¿hay un monto objetivo con la figura del fideicomiso? Sí, la autorización es hasta $15 millones, ¿verdad? Y acá lo que hay que también tener claro es que a través de esa figura no solamente se quiere, digamos, no es solamente un tema de venta de bonos, sino hay una reestructuración también con los bancos a más largo plazo, ¿verdad? Normalmente los clubes en Paraguay el endeudamiento es 12 meses, 24, máximo 36 meses. Y en un momento de crisis, digamos, esos plazos son demasiado cortos. Entonces, lo que también, digamos, se propuso a la Asamblea y se obtuvo digamos, la autorización por parte de la Asamblea, es de que podamos nosotros negociar con los bancos financiaciones a largo plazo. Presidente, y volviendo al tema anterior de la deuda, ¿cómo se llegó en lo que tiene que ver con la deuda de 30 millones antes de la pandemia? Porque yo recuerdo inclusive acá tuiteé y el presidente anterior diciendo que Olimpia ha recaudado anualmente $22 millones. Hasta me enrostraron algunos hinchas cuando se tomó estado público la cantidad de deuda de Olimpia. ¿Cómo se llegó? ¿Pasó por una mala administración? ¿Se gastó más de lo que se debía? Y también, por otra parte, plantearte, la administración anterior, ¿hasta qué punto también se tiene que hacer cargo de esta deuda tomando en cuenta la normativa que establecieron?
Mira, te contesto antes que nada de que dentro de la gestión 2020, cuando nosotros hablamos de un incremento de 10 millones de dólares de deudas, y podemos ir a un caso específico, ¿verdad? Podemos hablar del tema de Bayor, para darte un ejemplo, porque si no vamos a estar hablando al aire. El tema de Bayor fue una inversión importante, la cual debería haber tenido un retorno, o sea, en su momento con su contratación llegamos a tener 33,000 socios al día, ¿verdad? ¿Qué pasó? Justamente se viene este tema de la pandemia y bueno, ese fue un proyecto que se quedó por el camino, no solamente en lo que se refiere a lo deportivo, sino todo lo que se tenía previsto en lo que es el marketing con el jugador. Te doy eso como ejemplo, ¿verdad? Se hizo un centro de alto rendimiento, entrenamiento, que se invirtieron más o menos 4 millones de dólares, y el esquema de eso era una venta de bonos directos, pero sin retorno, sin dividendos, nada, y con el tema de la pandemia tampoco se pudo tener los ingresos. O sea, acá lo que hay que entender es, si hablamos, si me decís, sí, lo de Adebayor fue una mala gestión, claro, con el diario de lunes, si hubiésemos sabido lo de la pandemia, te hubiese dicho no hubiésemos hecho lo de Adebayor. No sé si se entiende, o sea, son esas decisiones que se tomaron y que con el diario lunes a lo mejor tomas otro tipo de decisión, ¿verdad? No recuerdo cuál era la segunda parte de tu pregunta. No, si la administración anterior tiene que hacerse cargo de la deuda, como se había planteado en una asamblea. Sí, acá el tema es muy simple, ¿verdad? Cuando se habla, digamos, de las deudas, no hay que olvidar que hay una contraparte. O sea, si nosotros decimos de que hay un aumento de 10 millones de dólares o el monto que sea, y hablamos del centro de alto rendimiento donde se invirtieron 4 millones, o se compraron jugadores por 20 millones, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos que la administración anterior se tiene que hacer cargo de esa deuda, bueno, ¿cómo queda la contraparte de los jugadores? Quiere decir de que la administración anterior también puede decir, bueno, todos los jugadores de mi administración recaudo los 20 millones de dólares. Entonces, ¿sí me entienden? O sea, es un tema que hay que tener en cuenta. ¿Qué es? Yo particularmente creo de que hay que hacerlo responsable, digamos, por malos manejos. Presidente, pero ese tema que cada presidente deuda se hace cargo de la deuda, fue por estatuto, ¿verdad? ¿No? ¿Perdón? El punto que está tocando, que cada presidente se tiene que hacer cargo de la deuda en su administración, ¿fue algo que se hizo en el estatuto? Claro, el presidente lo que tiene que hacerse es cargo de una mala administración. O sea, ¿a qué me refiero? Si un presidente hoy toma una deuda, y vuelvo a usar el tema del centro de entrenamiento, de 4 millones de dólares, ¿verdad? El presidente endeuda al club por 4 millones de dólares para construir un centro de alto rendimiento, lo cual es un activo que utiliza el club. Entonces, naturalmente, es un beneficio para el club. Yo te diría, un presidente sí puede hacerse cargo, o debería hacerse cargo, por una mala gestión, por una mala inversión. No sé si me entienden. Entonces, sí. Pero si efectivamente es una inversión que al club le da un rendimiento en sus activos o en lo deportivo. Te doy otro ejemplo. Un presidente toma la decisión de contratar a un jugador, y ese jugador, gracias a ese jugador, se gana un campeonato. Es más, uno clasifica a Libertadores. Al clasificar a la Libertadores, hay un retorno inmediato de 3 millones de dólares. Entonces, ¿cómo queda la contraparte a esa deuda que tomó el presidente? El presidente contrató por $1 millón a un jugador, y como contraparte clasificó a la Libertadores, que le dio 3 millones de dólares al club. ¿Cómo queda esa contraparte? O sea, no se puede tomar solamente la parte de la deuda, sino también el beneficio que le trajo esa deuda al club. Aquí estoy viendo, por ejemplo, que lanzaron la semana, realmente 40.000 guaraníes para socio mensual es, digamos, casi un precio simbólico, ¿verdad? Uno está claro que no hay cancha, pero 40.000 guaraníes, 216.000 semestral y 384.000 anual. Bajaron hasta donde pudieron para volver a cautivar nuevamente. Así mismo es. Y no sabes lo mucho que nos ayudan esos 40.000 guaraníes. Sí. No hay que menospreciar. O sea, acá, repito, esto va a ser una lucha feroz que comenzó ya el año pasado y que va a seguir este año. Y la tenemos que pelear todos juntos, repito, y esos 40.000 guaraníes que mencionás para nosotros son
importantísimos, son importantísimos dentro de este esquema que estamos armando. Don Miguel, el pago por Derlis González está complicado al club de Ucrania, al Dinamo. Y seguimos en las negociaciones, ¿verdad? Seguimos en el ida y vuelta, se hicieron pagos parciales que ustedes recordarán, no se pudo completar durante la pandemia y bueno, estamos en negociaciones con ellos, pero no es un tema fácil teniendo en cuenta las finanzas, o sea, pero estamos en contacto directo con ellos. ¿Puede ser que sean cuotas de más de $1 millón? Preferiría no darte detalles, pero son cuotas muy importantes, sí. Son Pero ¿hace cuánto abonaron la última? ¿Antes de la pandemia? Sí, fue en marzo creo que fue la última, exacta, en marzo, abril, y después se nos vino abajo. Claro, todo se vino abajo para todos. ¿Y corre peligro que él continúe en Olimpia? No, o sea, nosotros, antes que nada, la buena noticia, porque no siempre todo es mala noticia, ¿verdad? La buena noticia con Derlis es que ya calculamos en una semana más está activando, ¿verdad? Quiere decir de que si todo va bien, va a llegar con el suficiente rodaje de vuelta para la Libertadores, lo cual para nosotros es una gran meta este año, ¿verdad? Nosotros estimamos que en una semana más ya lo vamos a ver activando de vuelta a Derlis González. Presidente, de ese monto que mencionabas de los 15 millones, ¿con eso estarían con las mejoras y la modificación del estadio o es un proyecto paralelo que fue el otro punto que se aprobó ayer en la Asamblea? Es un proyecto paralelo, justamente el proyecto paralelo que incluye un modelo de cesión hace de que podamos nosotros avanzar con estas obras sin endeudar al club. ¿Qué significa? De que se licita tipo una concesión, se construyen, y te doy un ejemplo, 100 palcos, esos 100 palcos se venden con anticipación, y con la recaudación recién se aprueba el proyecto y se comienza con la construcción. Acá lo que tenemos que tener claro es de que en el tema de infraestructura siempre estamos hablando de plazos de mediano plazo. ¿Qué significa? Que si nosotros hoy aprobamos un proyecto que mejore nuestro estadio, es un proyecto que recién en 24 meses estaría listo. Entonces, lo que nosotros no podemos darnos el lujo ahora como comisión directiva es, porque estamos en un momento complicado de la pandemia, frenar estos proyectos, teniendo en cuenta de que a lo mejor salimos de esto y el año que viene recién arrancamos, quiere decir que en 3 años recién estaríamos concretando un proyecto. Entonces, ahora tenemos que tener la cabeza fría y tenemos que buscar alternativas, y una de las alternativas que se propuso a la Asamblea justamente es un esquema de cesión, donde vienen inversionistas y dicen, ok, nosotros construimos, nosotros nos encargamos de hacer toda la inversión y nosotros recuperamos la plata por nuestro lado en una concesión de X tiempo. No sé si entiende. Entonces el club va a contar con la infraestructura, va a contar con el proyecto, pero no va a tener una deuda. ¿Y cómo quedaría el nuevo estadio del Olimpia? No, por el momento hablar de nuevo estadio, yo creo que eso... O sea, la ampliación del Manuel Ferreira. Sí, no, por el momento no hay ningún plan de un nuevo estadio, ¿verdad? Eso no. Lo que sí hay planes es de terminar de arreglar el Manuel Ferreira, ¿verdad? Nosotros creemos de que tenemos que llevar nuestro estadio. El socio se merece tener un lugar mejor también, no sé si me entienden. Entonces, la idea es que siga el proyecto de arreglar, de arreglar el Manuel Ferreira. Ya se hizo el tema de iluminación, una cantidad de cosas, pero hay que hacer inversiones importantes y no nos podemos congelar por la pandemia. Presidente, para cerrar, te quiero pedir un gran favor, si podemos hacer un ping-pong. Dani, vos no quedaste satisfecho con... No, el presidente... O sea, porque ayer lo que se hizo estuvo en el orden del día, la ampliación del estadio. Claro, Manuel Ferreira. Yo me refería a eso, al nuevo estadio. El presidente entendió que era físicamente en otro lugar. Yo me refería que cómo quedaría el estadio del Olimpia con este proyecto de ampliación. ¿Y dónde sería la ampliación? Allí, pero, o sea, ¿hacia dónde ir? ¿Qué sector? Claro, dentro del predio. Perdón, entendí mal. No, la ampliación sería hacia la zona donde está sobre la piscina, básicamente. O sea, la idea es, en esa zona, se está hablando en este momento de entre 100 a 120 palcos,
¿verdad? Y básicamente, si todo va bien con esos fondos, inclusive pueden ampliar la parte de plateas. Nosotros siempre soñamos y dijimos que tenemos que llegar a tener un estadio de unos 25, máximo 27,000 personas, pero la idea es que a través de los palcos, a través de la concesión de los palcos, también se puede hacer esa ampliación que bien mencionas. Presidente, ¿podemos hacer un ping-pong para no abusar con tu tiempo y que te lo agradecemos públicamente? No, sin ningún problema. No sé si todo te voy a poder contestar, pero voy a tratar. Sí, por favor. Presidente, ¿hasta acá ya pusiste dinero a tu bolsillo? No te puedo contestar. No puedes contestar. Brian Montenegro puede ser vendido. ¿Hay una opción de compra? Brian, sí, Brian se fue con una opción de compra y realmente la está rompiendo, ¿verdad? Brian, ahora que tuvo la oportunidad, se mostró y la está aprovechando muy bien. Y hay una opción de compra por Brian, sí señor. Fue, si se puede usar la palabra o si querés cambiar el adjetivo, ¿fue un fracaso lo de Gorosito y Bacedas? No, Gorosito nos trajo la 45, cumplió con en su momento. Sabíamos nosotros que era un momento muy complicado en todos los sectores del club. Y hablar de fracaso cuando ganas un campeonato yo creo que es muy injusto, ¿verdad? Entonces, no. Ahora, si hablamos nosotros de proyectos y de procesos, que ustedes saben muy bien de que a mí me gusta la palabra proceso, en ese sentido sí te diría que fue un fracaso, porque cuando hablas de un proceso, hablas de por lo menos 1 o 2 años, y en ese sentido sí, fue un fracaso. Ahora, en lo que fue el resultado inmediato, que fue salir campeón, clasificar a la Libertadores, en absoluto no fue un fracaso. El tema de los jugadores de inferiores, ¿es correcto que 3 futbolistas, inclusive uno de ellos capitán en una de las categorías, fueron ahora a Cerro Porteño, presidente? Mira, yo realmente, ¿cómo te puedo decir? Me da mucha pena que se manosee mucho este tema de los chicos, ¿verdad? Y sobre todo cuando hablamos de chicos que ni llegaron a los 16 años todavía. Entonces, permitime que ese tema se maneje con mucha cautela. Yo particularmente, repito, me da mucha pena de que se entre en un, no sé cómo llamarlo, una competencia, sobre todo a una edad tan temprana de 15 años, ¿verdad? Sí considero de que el trabajo que se tiene que hacer con los chicos es un trabajo justamente integral ya desde muy jóvenes con la familia y compañía. Y este ida y vuelta, inclusive mediático, que se le está dando al tema, no le ayuda mucho a los chicos. Pero, presidente, perdón, nosotros hacemos nuestro trabajo de preguntar e investigar. Yo he charlado con el señor Amado Osuna, vía WhatsApp, porque recurro a las fuentes normalmente, en un 100% te diría, y efectivamente estos muchachos van a Cerro Porteño, presidente. Los tres chicos que estaban jugando en el Olimpia, por eso te consultaba. Realmente es todo muy llamativo lo que pasó en un abril, y le llaman contragolpe inclusive de Cerro Porteño a esta situación. Por eso te preguntaba. Sí, yo, Bruno, y yo respeto mucho, vos haces tu trabajo y yo hago el mío como presidente del Club Olimpia, ¿verdad? Entonces, si me permitís, yo no quiero polemizar más ese tema. Yo particularmente ya di mi opinión. Yo no creo de que se tenga que hacer este lío que se está haciendo alrededor de chicos de 15 años, ¿verdad? No lo considero así, Bruno, y respeto que vos hagas tu trabajo, pero permitime hacer el mío. Claro, perfecto, está muy bien. En síntesis, lamentás que esté pasando esto, presidente. Sí, yo lamento, eso sí, lamento lo que está pasando. Repito, yo creo que a los chicos hay que cuidarlos a esa edad, y el tema del manejo mediático es parte de ese cuidado, de ese entorno que ellos tienen que recibir, y por eso yo no voy a alimentar más la polémica en ese sentido. Perfecto. Presidente, ¿te sorprendió más gratamente de lo que pensabas, Orteman? A mí, ¿O es lo que esperabas? No, yo te soy franco, cuando uno toma una decisión como la que tomamos, que todo fue sumamente rápido, porque de vuelta nos agarra el cambio de técnico en medio de un campeonato, y no hay que olvidar que también está acercándose compromiso de Libertadores y compañía. Yo creo que lo que se hizo se confirmó
de que tomamos la decisión correcta, sobre todo por la velocidad en que se adaptó al equipo de vuelta a Olimpia y compañía, ¿verdad? Ahora, lo que me sorprendió gratamente es ya conocerlo un poco más en forma personal. Digamos, esa parte sí me sorprendió, pero en lo que es su profesionalismo y compañía sabíamos nosotros y por eso lo elegimos como cuerpo técnico, ¿verdad? Pero, repito, lo que me sorprendió ya es en las varias charlas que tuvimos, es en lo personal también, lo profesional y su manera muy moderna de pensar con respecto no solamente al fútbol, sino a lo que es un club y compañía. O sea, realmente estamos muy contentos. Perfecto. ¿La prioridad es la Copa Libertadores? Sí, siempre ese es un poco, a lo que apuntamos, ¿verdad? Todo como olimpistas sabemos de que ese es un deber pendiente y hay algo en estos últimos años que creo que no hicimos bien, es nuestro desempeño en Libertadores, ¿verdad? O sea, yo creo que en los últimos años le hemos dado casi todos los campeonatos a nivel local, pero repito, un deber pendiente, materia pendiente es el tema de la Libertadores y mira que hay varios años que nos hemos preparado con equipo, todo, pero no hemos logrado avanzar. Entonces, sí, es materia pendiente y es una de las prioridades ahora. Para cerrar, ¿querés decirle algo al público del Olimpia, algo que a lo mejor no te preguntamos, algo que quieras transmitir finalmente, presidente, para cerrar la nota? Simplemente decirle al olimpista dos cosas. Uno, que nos apoyen, ¿verdad? Como ya dijimos recién, que se pongan al día, que pongan su granito de arena. Y segundo, también darle la tranquilidad en el sentido de que esta es una comisión directiva que está pensando totalmente fuera de la caja, fuera de lo normal, para solucionar los problemas que todos los clubes tenemos. Y es una comisión directiva que no se va a quedar quieto. A lo mejor causa intranquilidad, ¿por qué? Porque son cosas diferentes que estamos tratando de diseñar justamente para encontrar las soluciones a un momento diferente que es esta situación de COVID. Entonces, simplemente eso y bueno, agradecerle a ustedes esta charla. Gracias, presidente. Mucha salud para vos y tu familia. Muy amable. Abrazo, cuídense mucho. Hasta Gracias. luego. Miguel Brunote, presidente del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá, frutica, la más fresca combinación de Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural, es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar Mburucuyá, combinación natural, seguro para tu vehículo. El plan marcas diferenciadas de Atalaya S.A. de Seguros te ofrece la mejor cobertura del mercado. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py y descubre si la marca de tu vehículo es la seleccionada. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Llegaron las ofertas a Inverfin. Realizando tus compras entre el 5 y el 30 de abril vas a encontrar descuentos especiales en hornos, cocinas, heladeras, acondicionadores de aire, lavarropas, bicicletas, smartphones, muebles, somiers y mucho más. Además, con tus compras en productos seleccionados te llevas los regalos increíbles. Para enterarte más, visita las redes sociales o vía WhatsApp al 0981-288-828. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. A ver, le pongo a prueba a los señores comentaristas, Ariel, que estuvo en el relato inclusive. ¿Qué te llamó la atención en el gol de Libertad versus Atlético Nacional de Medellín? ¿Vos qué sabés tanto, Ariel? Otra vez el toque corto de Tacuara. Como pasó contra Guaraní, por ejemplo, que sirvió para... Pero ¿qué pasó ahí? Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Es didáctico para mí el tema. Segunda oportunidad.
Pero ¿por ¿verdad? qué vos te sentís ya equivocado? Capaz. Porque me pareció que ya No, descalificó la, con su la gesto primera, corporal mi... la primera sí y no. Mm. No, es el detalle. Bueno, te doy otro que yo observé. A ver. Javier Báez otra vez en la zona de rebote. El rebote, no. No. A ver si Chunque No me el sirvió otro para juego. nada mi curso de análisis entonces. Venía Bristol y aprovecha las cuotas más bajas, precios increíbles en celulares y mucho más. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Celular Samsung Galaxy A12 Duos, precio normal 18 cuotas de 182.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Dani, Señor, ¿qué pasó en el gol de Libertad? ¿Qué Pero- te llamó la atención? pero después de los dos intentos fallidos de Ariel, que se esmeró y viste cómo remató, de nada me sirvió mi clase de análisis. No es para que quede Ali No, caído así. no. Yo creo que respondió a medias lo que No, yo ¿sabes qué? veo en la jugada. Por eso, o sea, porque acá- es muy interesante. Repito, me parece que es una jugada didáctica. Yo te pregunto para disminuir el margen de error, porque acá estamos hablando de lo que a vos te llamó la atención. Sí. Porque las dos cosas que citó Ariel también ocurrieron. Es desde la perspectiva de Libertad o desde la perspectiva nacional. Porque yo lo que No, vi no, es desde vos no estás en nacional. condiciones de hacer preguntas. Vos tenés No, que responder. no, yo no, hice la espera. pregunta. Porque yo- A ver, ¿qué si vos sos profesor de la universidad del fútbol de, no sé, de Sajonia? Y vas a hacer una exposición sobre esta jugada, ¿qué le enseñarías qué te llamó la atención? ¿Dónde vas a agarrar tu pincel y vas a poner en círculo? En los de verde. Por eso yo te hacía la repregunta. A mí me llamó más la atención lo de Nacional de Espera. Medellín. Federico, Señor. en el gol de Libertad, ¿qué te llamó la atención? ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recargades de 20.000 guaraníes y de regalo tenés redes sociales gratis, WhatsApp gratis y llamadas gratis. Internet cambiate Claro. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único. Te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes Boulevard Plaza Pinedo. Podéis hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa, máximo respaldo a su inversión. Fabio, vení un segundito, por favor, si sos tan amable. Fabio estuvo en la transmisión ayer del partido en el comentario. Abrile el micrófono, por favor, Martín. Fabio, si vos sos profesor de, no sé, del Instituto de Enseñanzas del Fútbol Profesional de, no sé, Historia y Estadística, ponele. ¿Qué le vas a decir a los alumnos? A mí me llamó la atención de esa jugada, la posición de Mosquera. Dani, vos también estás, y yo también estoy con esa. Aplazado Federico, aplazado Ariel. Le dije a Ariel en el... Yo no dije en el nada, yo partido, mantengo le un dije, silencio como... No, el silencio de lo inocente, ¿viste? A ver, un poco, A ver, mira, ¿sabe por qué? No, mira la jugada, porque Ya, mira. realmente O para sea, mí es una ¿sabe cosa qué? didáctica. Federico fue Orsusa y Ariel fue claro. Para militar, para Muy bien, en serio, Yo no no. pateé el penal, no me... ¿Sabes qué dije también? Quizás uno de los goles, y fíjate lo que fue el partido, complicado, difícil. Uno de los goles más fáciles que hace en su carrera es Javier Báez sin ser delantero, ¿verdad? Vamos a decir porque- No, pero para mí ahí el que tiene el aplausómetro en un 80-90% es Oscar Tacuara Caruso. Porque Tacuara, ese es un gol de crack y de jugador de jerarquía. Sí. Te voy a explicar por lo que yo he visto, ¿verdad? Y Yo no soy analista ni soy Una cosa comentarista. más Sí. que le dije a Ariel en plena transmisión, el respeto que impone Tacuara.
Porque, no, pero esa no, pero y por eso, cháchara. por eso Quintana. Vámonos a la jugada, Fabio. Por eso Quintana, el arquero. Yo intento hacer un programa de análisis. Cuando lo intento, ustedes me están. Después entramos en el teleshow, el chisme. No, pero hay que decir, el arquero bueno, Quintana. estoy tratando de hacer un Trae programa tu pizarra, por bro. fin, ¿verdad? De analítico. Trae tu Ñembo. pizarra. ¿Cómo se llama el periodista argentino? La Torre, no sé, el señor Chan, no sé, dame otro, no sé, un comentarista así. Pero Quintana, el arquero, le dice a Mosquera, venite acá porque este es 80% gol. No fue así. ¿Por qué? Mirá la jugada. Entonces vos estás equivocado también. ¿Por qué? Aplazado. Maestro Profesor es muy... No, es que yo soy maestro. Ayer. Está escuchando. No, metele al más Federico. Espera, No, va a mirar. pensé que iba a estar la imagen, pero sale el audio nada más. No, poner la imagen, Federico. Yo le doy tiempo a Federico que mire bien la jugada. Porque yo tengo una opinión que a lo mejor disentimos. Pero para mí es 90% el gol de Tacuara Cardoso y eso solamente lo hace un jugador crack y un tipo con jerarquía como Tacuara Cardoso. Voy a aplicar lo siguiente. La falta al borde del área. Sí. Área grande. ¿Va a Tacuara Cardoso con quién? Va a Tacuara con Boca Negra. Boca Negra. Bueno. Para seguir pintando un poquito nomás, ¿qué te agrego? Antes había pateado Tacuara desde un perfil mejor para él a la barrera. Al rostro. ¿Por qué tenés que seguir ampliando? No, Ese es el tema. Sí, lindo detalle, lindo detalle, Me Pablo. parece Un detalle un alumno lindo detalle. que está piloteando en el examen de la facultad. Era Fabio. Te voy a decir una cosa, si no se equivocaba en ese primer remate de Tacuara, él pateaba el segundo directo al arco. Por eso es que yo le agrego eso. Estás equivocado. Ah, bueno. Para mí, con todo respeto, te Está lo bien, te voy a perfecto. explicar por qué. Temporadas con Libertad, Tacuara Cardoso. Sí, Federico, no, difícil es así si vas a estar escuchando el audio de todos los colegios. Ya voy a contar lo que Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, alcanzando premios y aportes históricos de 300 millones de dólares para el desarrollo del fútbol. Es la pasión por la justicia, manteniendo el mismo formato en todas las competiciones y lograr 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Fabio ya se sentó. No, ya se calentó, Fabio. Dejó la producción. Sí. Deja eso abierto, por favor. Che, ¿qué problema tenés, hermano? ¿Eh? Y bueno, pero ¿y vos no podés cerrar tu puerta? ¿Tu puerta no puedes cerrar? en vez de Martín, cerrarla? abrí porque acá está. No, dale, mano. mi rey, haceme caso, no te vayas a calentar, negro. Tranquilo, Martín. Ahí está, su puerta Bueno, sí. gracias, Martín. Martín, escuchá, Martín. Borde del área grande. Tiro libre para Libertad. Sí. Se perfila Tacuara del lado derecho para pegarle con la zurda. Sí, señor. Boca Negra del lado izquierdo para pegarle con la diestra. Con la derecha. Sí. ¿Estamos? Perfecto. Se conforma la barrera. Todos pensamos, incluyendo principalmente Atlético Nacional de Medellín, arquero y jugadores, que Tacuara es el que le iba a pegar. Claro. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? El arquero por eso puso esa Bueno, barrera. entonces, vos si te fijas en la imagen, porque eso es lo que me llamó la atención. Tacuara le dice a Boca Negra, él le dice, vos le vas a pegar. Él le dice, él trabaja esa jugada. Fíjate en la imagen. Después te voy a decir la consecución de por qué te estoy diciendo que es así. Tacuara le habla a Boca Negra. Cruza Tacuara, pisa la pelota, le adelanta hacia un costado, pero en línea. Es una jugada espectacular porque le coloca la pelota, no la hace más larga ni hacia adelante ni hacia atrás. Costado. Le saca de la zona de influencia de la barrera. Exactamente. Y le pega a Boca Negra. ¿Y qué pasó? El arquero desvía. Levemente. Se vuelve a desviar en el defensor. En Mosquera. Sí. Y Báez empuja. Gol. Sí. ¿Qué pasó después de esa jugada? El arquero le abre los brazos al defensor y le dice a Mosquera, que era defensor. Central. Bueno, defensor. Le dice, hermano, discúlpame la expresión, por favor. La cagaste, le dijo. Le habilitaste. Yo me fijé después del golpe, todos le miraban
a los liberteños, y yo me pasé mirándole al arquero que le empezó a reclamar a su compañero. ¿Por qué se dio eso? Porque cuando Tacuara efectúa el elemento distractivo, porque eso es lo que él hizo, cuando él se va y amaga que va a patear y pisa la pelota, el defensor retrocedió para cubrir el palo derecho, porque el arquero estaba hacia la izquierda. Estoy graficando bien en radio para que se entienda. Bien. Porque si el defensor no se movía y se quedaba en su lugar, el gol de Báez iba a ser inválido. Iba a ser en posición adelantada. Entonces, lo de Tacuara para mí, es de jerarquía. Es un tipo que tiene una frialdad única y extraordinaria para hacer este tipo de jugadas. Porque él le distrajo al defensor de Atlético Nacional, y al retroceder pensando que Tacuara le iba a pegar, se va hacia el otro palo y le habilita a Báez. Por eso el arquero, si vos te volvés a... yo no estoy mintiendo. Claro. Mirá la imagen. El arquero en el piso le abre los brazos, le dice al Mosquera, le dice: hermano, vos le habilitaste a este tipo. ¿Sabes dónde no coincido contigo, Bruno? Para mí es una jugada preparada entre el arquero y el defensor. ¿Cómo el defensor va a ser atrevido a ir eso hablaron ellos? No, un acto instintivo, Nico. Fabio. No, Federico. Ahora que parece que es lo que le reclama. 200 repeticiones de TV Colombia, TV Venezuela, el relato de... No, porque eso lo habla el equipo. Claro. Vos sabés que cuando Chilaver hace el famoso gol a Burgos, el que hace el movimiento Mosquera es Roberto Ayala. Porque pensó que Chilaver le iba a pegar al lado, el mismo lado que ayer pensaba que le iba a pegar a Tacuara. ¿Qué pasa acá? Que el arquero, como es que la pelota se va al medio, termina casi chocando con Mosquera, ¿verdad? Claro, eso es lo que eso lo hacen ¿por qué Mosquera se mueve? Es que lo hacen cuando hay un gran pateador. Sí. El que mejor cabecea, central, Roberto Ayala era central, el que mejor cabecea se va a cubrir el palo para sacar la cabeza. Si le pegaba a Tacuara, Mosquera no se iba a mover, Federico. ¿Cómo? Si Tacuara le pegaba, Mosquera no iba a retroceder. Mosquera se mueve porque pensó que le pegaba a Tacuara. No, hermano querido. Sí, pero claro. Preguntale, vamos a llamarle a varios técnicos. Vamos a llamarle a varios técnicos. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Eso se hace cuando hay un gran pateador por encima de la barrera. Y eso es lo que yo estoy diciendo, porque pensó que Tacuara le iba a pegar. Claro. Y eso es la coincidencia. Me confundí, me volví. No, yo fui muy claro. Vos no sé, acá por el Fabio. Vos no me escuchaste, una mampara. No, pero te estoy diciendo... Tapa boca, por favor. Espera, ahí está, bien, brillante. Yo te iba a decir volvamos. Eso es lo que está diciendo. Claro. Porque Tacuara le engaña, el tipo retrocede. Claro, por eso. Y bueno, entonces estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Yo te estoy diciendo que no es algo que sea instintivo, sino algo que se habla. No, para mí sí es instintivo. No, se habla. Bruno, te estoy contando de algo que pasó. Le iba a pegar. Pero y eso se habla, ¿sabes? Que si le pega desde acá... Si le pegaba a Bocanegra. Pero no me está entendiendo. No le iba pero no es instintivo de Bocanegra, eso se habla. Si le pega a Cardoso... De Mosquera. Si le pega a Cardoso... hacemos este movimiento. Te estoy diciendo que lo hizo y Chilaver le jodió porque pateó el primer palo. No, otro partido. Te estoy hablando. No, bueno, si vas a descalificar siempre no hace nada. Pero vos traes el ejemplo de otro partido. Pero son cosas que pasan en el fútbol ante grandes pateadores. Que se hablan en otro partido. Acá, vamos a la jugada. No le queda mérito a Tacuara. Para mí es un gol de jerarquía. Los méritos. Te estoy diciendo que el tipo hace el movimiento porque pensó que le pegaba a Tacuara. ¿Qué más mérito le hacer? Bueno, es lo mismo que yo estoy diciendo. Claro. Pero si le pegaba a Bocanegra, el jugador no iba a retroceder. Lo que vota, nuestra gran diferencia es que vos pensás que el jugador se va por decisión propia, y yo te estoy diciendo que esas son cosas que se hablan antes de los partidos. No me escuchaste, Bruno, por eso pasa todo lo que está pasando. Antes de la ejecución él estaba bien parado. Cuando ve que Tacuara va, él se desespera. Por eso, querido amigo, se habla antes de los partidos. Y vos no viste 200 imágenes que viste ahí. No viste que el arquero le reclama. ¿Por qué le reclama? No soy tan lento como para necesitar 200 imágenes, ¿viste? No es una forma de decir, pero está muy a la defensiva, Federico. Vos lo que está a la defensiva, ¿qué me decís? Pero no, eso fue otro partido. ¿Qué me venís con eso? Fue otro partido. Te estoy viniendo bien. No son cosas que se practican, Bruno. Se practican. Cuando el pateador es especialista, se practican, querido. En serio. ¿Por qué entonces el arquero le reclama a su compañero si era algo trabajado? Respondeme, por favor. ¿Por qué qué?
Porque, cállate un poco, Chu, un ratito. Yo tengo Por la favor, respuesta. un A ratito. ver, a ver. No, No, en Federico, serio. No, pero yo- ahora si Dani te responde, ahora no no. vaya. No, ahora si Dani te responde, ahora no vaya a decir, bien. No, Porque no. yo estoy acá y me dice, pero ¿qué me di con eso? No, vamos. No, Federico. Las cosas como son. No, te pido ¿Por qué disculpas. le reclama? ¿Por qué le reclama? ¿Y por qué no se fue al palo, se fue al medio? Se va al medio el jugador. Él tenía que ir al palo. Ahí al enloqueció palo, al Mosquera. palo. Ahí enloqueció Mosquera. ¿Sabes Porque por al qué no va? patear Tacuara, él se va donde va la pelota Claro, y el arquero se tenía va que al controlar medio. la acción. Y el Eso arquero que estaba ha ahí. trabajado. Entonces, por eso estamos. Es un error del central. Pero el error lo produce Tacuara Cardoso, Yo te digo, hermano querido. Escúchame un ratito, por favor, te pedí y me voy. Me voy nuevamente a mi lugar. Te digo lo siguiente, cuando va a patear Tacuara, le dice, yo no sé de qué manera le habrán nombrado a Tacuara, pero le dice el arquero Quintana, le dice, ¿sabe cómo se llama Mosquera? Gerson, ojo, le pega al zurdo. Entonces ellos Pero vos trabajaron esa escuchaste jugada. eso, vos ya viste, vos, ¿de dónde Y es vos una sacás jugada eso? trabajada, Bruno, no te das cuenta que ese movimiento A la hace los puta, jugadores vos podés leer los rápidamente. labios y nosotros no. Pero el Que primer vos plano tenés que le hace a un Tacuara televisor pues se de nota alta cuando le dice a fidelidad, Boca mano. Negra. Le Todos dijo, tenemos él le habló antes del tiro HD de libre. alta altura. No, pero yo no estoy mintiendo, Federico. Mirá Ya la sé, imagen. no, Mirá la es que Boca imagen. Negra, Bruno. Boca Negra dijo en la conferencia, me aportan aquí, Ah. que Tacuara le dijo, te la doy y pegale vos. ¿Viste? Sí, sí. eso está bien, eso está correcto, pero lo que te digo nomás que Mosquera, si se iba a pararse en el ángulo antes del tiro libre, iba a hacer otro movimiento Libertad, ¿entendés? Claro. ¿Por qué le reclama Elemental. entonces el Y porque arquero? picó al medio, Y no porque tenía que ir al segundo Chamilo palo. Tacuara le cagó a estos tipos por la calidad, la Estamos de acuerdo. inteligencia que tiene. Y te dije yo hace rato, impone El respeto tipo a se Tacuara. desesperó, pensó Impone que respeto a Tacuara Tacuara, le y iba a dice, no, pegar. me está hablando de bacanada, me dice. ¿Cómo? Yo no dije así. en ningún Impone momento. respeto a Tacuara, yo te dije, me dije, no, eso es, no. No, porque vos hablaste otra jugada y estamos centrados en una. no, Sí, pero esa es la mira, jugada. mira, Cada mira, ejemplo ¿por de qué? otro de tal. Yo, gol de Pitoni. Sí. Fíjate lo que hace el jugador de Mineiro, ¿sabes lo que se hace? El movimiento es. Cuando hay un pateador, Espera. mira, Pitoni la acá no hay jugada. espera que Federico. Sí. Pitoni que, espera, vamos a El- hacer el 2-0. de televisión. ¿Dónde está Pitoni? Miranda. Mira dónde se va el central. Al patear recién, cuando está por patear, Tiene la orden de- Espera, ponete ahí. Sí. da el pase atrás. Cuando la pelota encima de la barrera, no va con mucha potencia, sí va con comba. Y muchas veces el central tiene posibilidad de sacarla de cabeza cuando no llega el arquero. Pero esa es una jugada diferente, porque ahí No, hay, es diferente. hay doble toque, no hay doble jugada. Pero claro, es directo Pitoni. Ay, al no, arco. tan difícil. Vos me estás diciendo, vos estás hablando en serio, ¿no? Sí, en serio Tan te difícil. estoy Yo te voy a decir una hablando. cosa. Por favor, voy a hablar lo más despacio posible. Lento. Estamos de acuerdo que fue por Tacuara. El error del central primero, picar al medio. Y el faltado de sorpresa que no le pega a Tacuara. Ahí están las dos consecuciones. Pero esto se practica cuando hay buenos pateadores. Pitoni por encima de la barrera. Va al central. Chilaver por encima de la barrera. Va al central. Cardoso, o Tacuara como le llaman, por encima de la barrera. Va al central. ¿Qué hizo el central? Que picó en forma recta. Molestó al arquero, después la pelota le termina pegando a él. Habilita al defensor, es un gran error. ¿Por qué? Porque sí, ahí estamos de acuerdo, porque Tacuara no le pega. Porque al Cuando no pegar- Tacuara da el paso, ya pica. Perdón, Ese Federico, tramo que da. al no pegarle Tacuara, Mosquera se perdió. Claro. Y se fue a buscar la pelota al medio. Y esa es Totalmente. zona del Estamos diciendo arquero. la misma cosa. Zona del arquero. Y Solamente que son ustedes muy rebeldes y no quieren reconocer. No. Y Federico es muy hábil. ¿Sabe por qué nos dice No. en todo lo que Son él dijo? jugadas espectaculares? Vos lo preestablecidas, escuchás, jugadas que se hablan entre el partido son... Lo que vos no dijiste, porque ¿Qué? sos astuto. No. Que si vamos a tipo juicio oral, el juguete se va a levantar, te va a aplaudir y va a decir, bueno, sentencia. No, si el juez acá me dijo, No. salime de otro partido, no sé. Mira, te digo, lo que vos no estás diciendo es ¿Qué? que Mosquera, si no le pegaba, si le pegaba a Tacuara Cardoso, no se iba a mover, él se iba a quedar. No, es como decir que se. que Al sí o sí se iba a mover, no revés. está- mirá la Pero entonces, jugada. ¿qué mérito le está dando? Si él pica por Tacuara, ese fue el factor sorpresa. Claro. Y eso es lo que te digo, Bruno. Pero si claro. le pega a Tacuara, Mosquera se iba, por eso Mosquera Si le cree... pegaba a Bocanera, quería decir. Eso Ah, es lo no, que no, quería no, claro, decir. y bueno, pero eso si le estamos de pegaba a acuerdo. Bocanera No. directamente, él No, no se no, iba a no. mover, él. No. Él no se iba a ir. Pero estamos de acuerdo. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que A donde vos no querés dar cabida a que son jugadas que se hablan del partido, se hablan del partido. Te estoy mostrando diferentes ejemplos. A través de los años vamos a poder. Cuando hay un hombre que le pega por encima de la barrera, bien. Generalmente se toma ese tema, es bastante viejo. ¿Viste el hombre que vos ves abajo de la barrera que inventaron los brasileños hace unos cuantos Sí, años? que se tira al piso. Bueno, esto igual. El central, el que mejor sabe cabecear, se va al palo para sacar la cabeza. Es igual. Y se habla antes de los O partidos. el centro delantero que se va al primer palo también. Pero defensivamente cabecea esta otra jugada. Sí, no, pero la otra menos peligrosa. Roque, por ¿no? ejemplo, en Olimpia se va al primer Sí, palo. Roque, Creo Churín, que Tanque Bocelli también Ferreira. está
Otro que hacía mucho eso era Churín también. Churín, que iba antes. el tanque Ferreira, en Olimpia, sí. Nani. Esa jugada hace 15 años atrás se paraba ya debajo del arco Mosquera. Antes se utilizaba un jugador ahí para... Sí, pues se le habilitaba directamente. Claro, pero el jugador, si sabía demasiado patear al ángulo, no te pateaba al ángulo. Y entonces, ahora ¿cómo se ensaya? Cuando viene el pateador, que en un 80% es probable que patee Tacuara, inmediatamente el jugador que está anexado a la barrera da unos pasos atrás para ir al ángulo, para cubrir ese otro sector donde el arquero quizás ya no pueda llegar. Fabio, vamos a hacerle la palabra a Dani y a Ariel. Yo te pido disculpas si es que fui vehemente contigo, y a Federico también le pido disculpas, pero no hay mala intención ni falta de respeto, pero cuando yo le dije a Federico, traes otro partido, porque son jugadas que se hablan. En el debate acalorado, Federico, te pido disculpas públicamente, pero todo bien, tranquilo, son otras charlas, que pasan. Si la veo una vez nos contó acá, me contó al aire que la anécdota del gol a Burgos, el famoso Ejeibui que le dijo en guaraní a Rivarola, a Catalino Rivarola, porque los argentinos no entendían el guaraní, le dijo, he contado por Chilaver, acá tenemos la grabación, le dijo, o sea, por eso son contextos, son jugadas y son otros partidos. La acción es la misma, Bruno, no te vayan a cerrar en que... Bueno, espera. Del sector defensivo, fíjate quién pica al pote y queda a mitad de camino, que es Roberto Ayala. Porque lo contó, ahí está, va a Chilaver. Amagó, picó, se quedó Roberto Ayala, después va ahí no llega ni con Burgos. Ahí está, mirá. ¿Ves? Se va a buscar la pelota al palo, lo mismo que hizo ayer, una jugada ya bastante trabajada y bastante aplicada a los grandes pateadores. Y no sirvió entonces. Acá que hizo Roberto Ayala fue al poste donde pensó que iba a ir por encima de la barrera y le termina pegando el primer palo Chilaver. Con ese movimiento que contó que le hizo agachar al compañero y todo. Bueno, gracias Federico, gracias Fabio. Pero está bien. Está bien, tranquilo. Gracias por la invitación. Gracias Fabio. Gracias. Le cedemos ahora a Ariel con su Big Data y Chundan. En mi tienda Visión.com encontrás lo que buscas y miles de productos más desde la comodidad de tu casa. Podés abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado, y con las tarjetas de crédito de Visión Banco tenés hasta 12 cuotas sin intereses. ¿Qué esperas para registrarte a www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones? En Visión Banco vos estás primero. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más. Llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, jareco, barata, catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo con mucho más, con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado. Cuña guapa y siempre vive, hierba mate Indega, el sabor que dura más. ¿Quién quiere hablar primero? ¿Dani, Ariel? Sí. En el tema de la discusión, no es intuitivo, es una jugada recontra preparada, porque si esto fuese intuitivo, ayer estábamos hablando del tema de irse a los golpes, ¿no? Irían los arqueros contra los defensores. Y cuando Bruno preguntaba, entonces, ¿por qué lo que le putea al arquero al zaguero? ¿Sabes por qué? El tipo estaba recontra distraído. Si Tacuara pateaba, jamás hubiera llegado. O sea, él es puteado por su arquero porque ni siquiera hizo lo que pudo haber pasado. Al correr tan tarde y tan mal, él ni siquiera llega en la cercanía del palo derecho y queda en el medio, y estando en el medio él se percata que el toque es de Tacuara Boca Negra, entonces queda aún más perdido y quiere, en su instinto defensivo, bloquear ese disparo y termina olvidándose que está interfiriendo a su arquero, además de habilitar a todos los reboteros que pueden existir. Solamente eso. Ariel. Yo destaco y me quedo con la maniobra de distractiva que, viendo ya dos hechos, insisto, el gol que hace Tacuara justamente con el toque de Bogarín para desarticular la barrera o buscar un mejor ángulo, creo que eso no es casualidad, creo que eso se trabaja.
Yo apunto más hacia eso. Y es la segunda vez que se da en un tiro libre de Mira, Libertad. te muestro. Ahí ya Tacuara tocó. ¿Y dónde está Mosquera? Mosquera está corriendo allí. Recién está corriendo. El tipo estaba perdido. El arquero le dijo, si patea el zurdo, el flaco, el 7, vos me protegés mi palo opuesto. Y el tipo recién empieza a correr cuando ya le hizo el toque. Por eso el... No, pero el elemento distractivo, Dani, muy No, difícil una vos- jugada por eso, rápida. vos preguntaste. Tacuara agarra y le- Vos preguntaste cruza por qué el arquero le parecía que le putea. iba a pegar y- No, y después ya sé, le da un... Cuando vos preguntas por qué el arquero putea, es porque no es que para qué hace, no, ¿por qué hiciste Para mí mal? le putea porque le habilita a No, VAR, mano. ¿por qué hiciste Y porque mal? lo hizo mal. Hizo mal. O sea, si él hubiera corrido bien, él iba a estar en una posición de espectador, igual no le iba a putear al arquero. Fíjate Porque que el arquero vio- sería muy cara dura en putearle a su compañero sobre una jugada preparada. ¿Cuándo tenés derecho a putear a tu compañero? Cuando vos no hiciste lo que debiste hacer y por no hacer en tiempo y forma, me terminás molestando. Cuando yo tenía que atajar y además le habilitar al rebotero. Ese es el tema, el famoso tiro libre por encima de la barrera, ¿se entiende? El que lleva más comba que potencia. Y fíjate que vio Olimpia, yo me percaté, me acuerdo del de Mineiro que llegó hasta el ángulo y no pudo cachar, pero me acordaba que un hombre de Olimpia siguió y le molestó al defensor de Mineiro. ¿Se entiende, verdad? Ah, o sea, se le pegó. Claro, mientras retrocedía el Mineiro, el Olimpia fue a medio acuerparlo ya como para que no tenga la posibilidad de cabecear, porque era lento el disparo. Porque Pitoni fue el único de estos tres ejemplos que cumplió con el tiro libre por encima de la barrera. Y ahí- Si la vez le pega al palo de Burgos, allá la queda dibujado en el otro palo, y ayer Tacuara se la da boca negra y hace el indirecto y queda perdido Mosquera. En ese gol, el arquero lo mira mal al defensor de Mineiro, porque no se puede negar que tu compañero te va a molestar. Entonces hay una especie de confianza hacia tu compañero. Bueno, yo te doy a vos el palo, pero sabes que matate. Sí, pero hay un jugador Olimpia que le salta, ¿eh? Claro, pero Le salta ahí al toque, lo por, eso remolesta. por eso hoy en día se hace mal lo del hombre acostado. ¿Por qué? Hacen el cálculo y dicen, es muy difícil, especialmente con los grandes pateadores, que el de la barrera llegue a tiempo. Primero tiene que hacer ese recorrido. Y solamente puede hacer ese recorrido cuando ya están por patear o si no, habilitar a todo el mundo. Dicen, espera, si yo hago la de Mosquera, la del gol de Pitoni o la de Chilaver con el ratón Ayala, hay una distancia que tenés que recorrer. Tenés que estar mirando la pelota y luego tenés que llegar con la suficiencia para rechazar. Entonces, ¿qué hacen muchos hoy? ¿Sabes qué? Vamos nomás colocar a un tipo abajo, tipo seguro, y que Sí. todos de la barrera salten. Que todos salten. Por eso ahora hay menos de lo que ayer intentó Nacional de Medellín y más eso de colocar al tipo. ¿Por qué colocan? Para que la barrera te salte. Antes era, barrera, no me saltes, y uno de ellos me viene a jugar de segundo arquero. Aquí me dicen Héctor Rivero y Justo Chemena que el tanque fue el que, justamente el tanque que tiene casi 2 metros tenía, ¿verdad? Él es el que molesta al zaguero de Mineiro que quería hacer lo que estábamos mencionando. Para cerrar nomás, entonces, para mí acá hay un trabajo que se trabaja en la semana porque son ya 2 hechos que se reiteraron. Es decir, Tacuara no pateó, me parece claramente a mí, porque no era tan ideal para su perfil, porque el lugar de la falta directa estaba un poco más recostado hacia la zona izquierda del ataque de Libertad. Y a Tacuara le conviene mucho más cuando es recostado a la derecha cerca del área. De hecho, él tuvo una posibilidad y la tiró muy por arriba del travesaño. Y esa jugada que hicieron contra Guaraní no era en el perfil de Tacuara. Y el toque de Bugarín hace que él pueda dar esa comba y tuviese más ángulo. Entonces yo lo que más destaco es ese hecho, esa jugada trabajada, esa maniobra distractiva que ya hicieron por más de una vez. E insisto que ese perfil no era muy ideal para Tacuara Cardoso. Igual Tacuara se tiene fe. O Bocanegra o Tacuara. Tiro libre de Luma. Tacuara listo. Tacuara listo. Se preparan las gargantas jumarelas. Tacuara deja para Bocanegra el disparo. Salvó el rebote. ¡Gol! ¡Baez! Tacuara y el toque corto del tiro libre. El disparo de Bucanegra.
espera el rebote del arquero. Y allí Javier Báez para tocar, para empujar, para que todo Libertad lo grite a rabiar, para que todo el mundo gumarelo grite a todo pulmón este tanto del Defensor del Chaco en este partido hiper difícil por la Copa Libertadores de América. Difícil, duro, cuando parecía que el partido se encaminaba inexorablemente al empate. Señores, llega este gol de Javier Báez, lo grita Libertad, lo hizo Báez. Libertad sube a la ilusión de estar en la zona de grupo de Copa Libertadores de América. Lo hizo Báez. Libertad 1, Atlético Nacional de Medellín, Colombia 0. Leones saben luchar. Libertad, libertad. Siempre. Fabio Martín. Típico partido de Copa, donde hay mucho en juego y una mínima diferencia, un pequeño detalle puede ser la gran diferencia en un partido. Bastante cerrado, incómodo para Libertad, pero que en el segundo tiempo tuvo sus chances nuevamente. Fue un equipo más colectivo, empezó a pesar en el área. Tiro libre que le cometieron a Franco y la posibilidad de que Tacuara tenga otra vez una buena chance con el tiro libre. Pero esta vez el que le acomoda la pelota para que saque una bomba es el mismo Oscar René. Pone la pelota hacia adelante para sacar de la zona de la barrera el balón, pero es para Bocanegra. Saca de lleno ese remate. El arquero Quintana reacciona a medias. Mosquera, que se arrojaba también en ese sector, participa porque ese leve toque del defensor cuando desviaba a su arquero le deja solo a Báez, que ya estaba prácticamente debajo del arco y totalmente habilitado por los hombres colombianos. Saca el remate a placer. Qué manera de definir. Partido complicado, difícil. Javi Báez se viste de Tacuara para marcar este tanto que puede ser de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El gol de Javier Báez a los 32 minutos de esta segunda etapa. Un golazo de Tienda Multimarcas, con Tienda Multimarcas Pisafuerte. El gol número 71 de la Copa Libertadores. Primero que marca Cristian Javier Báez, cuarto del Gumarelo, primero que le convierten al Atlético Nacional de Medellín. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a www.personal.com.py/Disney Plus y entérate más. Personal, la fibra óptica más rápida. ¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X el Sabio de España. Iniciativa Escuela de Negocios. Evoluciona tu futuro. Maxivit C y Maxivit C Zinc. Todo lo bueno de la vitamina C enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar. Fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones. Te da vitalidad, te hace bien y también te protege. Maxivit, tu super vitamina de cada día. Lo mejor es de Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Resicolor, 30 años de historia trabajando con barnices, esmalte, pintura acrílica y más de 30,000 colores. Y ahora, con un sorteo especial de remeras de la Selección Nacional. Comprando en cualquier ferretería, pinturería o punto de venta, ya estás participando. Bueno, hablando estrictamente del partido y saliendo de la jugada a la que ya hicimos alusión, el Libertad Nacional, señores, futbolísticamente, ¿qué tal? Y Libertad en el primer tiempo, bien. Yo creo que más allá de lo de Tacuara, él lo estaba pasando un buen momento, lo dijimos ya en el partido contra Olimpia, también en el partido contra Guaraní. Es muy importante la pelota parada, pero se vio el equipo más rápido, que en el primer tiempo fue superior a Nacional. No tuvo muchas situaciones, pero las que tuvo fueron
muy cercanas al gol. Por eso, en lugar de tener, 8 aproximaciones, tuvo 4 llegadas clarísimas. Lo que se pierde Franco es increíble, no queda la duda también si entra esa pelota en el mano a mano cuando el partido estaba 0-0. Y en el segundo tiempo, Nacional, aparte de buena circulación, mostró que es peligrosa una pelota parada ofensiva. Tiene buenos cabeceadores, y eso que Libertad también los tiene. Pudo haber abierto el marcador, por eso se festejó tanto el gol de Tacuara, ¿no? Por más allá de lo que fue la maniobra sorprendente, con mucha calidad, pero es como que hubo un desahogo porque en el primer tiempo estaba para el primer gol de Libertad. En el segundo tiempo, si estaba más cerca a un equipo, era Nacional de Medellín, y fue un real desahogo y un buen resultado para el Gumarelo el no haber recibido el gol de visitante y haber ganado 1-0 con vista a la revancha del miércoles. Daniel Garnero, técnico de Libertad, analizando lo que fue el triunfo de Libertad 1-0. La revancha la próxima semana. El miércoles 20-30 también. Y Libertad tiene contra Guaireña partido el domingo. 20-30. ¿Le preocupa de alguna manera que a la hora de los ataques vaya mucha gente al ataque y se deje un poco desguarnecido el fondo? No me preocupa. Me preocupa que hoy, después del gol, perdimos un poco el control del juego y sabemos que estábamos enfrentando un equipo que si le dábamos la pelota nos podía hacer daño, así que esas son las cosas a corregir, pero el equipo hizo un gran partido. Sabíamos el partido que íbamos a enfrentar, no comparto la opinión del periodista, estamos creciendo como equipo. El partido anterior lo hicimos muy bien con Olimpia, no pudimos obtener el resultado. Hoy lo hicimos muy bien ante un rival de mucha jerarquía, un rival que viene de pasar la fase ampliamente, y nosotros estuvimos imprecisos en esa terminación de jugada, sino en varios momentos del juego. En el primer tiempo tuvimos varias situaciones y en el segundo desperdiciamos posibles ataques que por esa imprecisión no pudimos ampliar el resultado. Obviamente jugamos con un equipo que ataca, que juega bien, que tiene muy buenos jugadores y donde Martín tuvo que trabajar como cualquiera de los demás compañeros. La presencia de Tacuara dio más presencia al ataque en el segundo tiempo. ¿Cuál fue la razón por la que no arrancó? No, me parecía que Tacuara hizo un gran esfuerzo el domingo, no terminó al 100%, entonces me parecía que iba a ser un esfuerzo muy grande que arranque. Sabíamos que lo íbamos a poder utilizar y entró en un momento del juego donde lo necesitábamos mucho en el área y fue muy importante en el trámite que le tocó participar. Más allá del triunfo, varias veces escuché su indicación de hacer circular rápido el balón. ¿Les cuesta ese trabajo a este plantel? No, después del gol me parece que no desaprovechamos esa tenencia que habíamos tenido en gran parte del juego, que habíamos incomodado al rival, que le habíamos generado alguna que otra situación, y era el momento ideal para poder insistir con eso y ver si nos daban algunos espacios como para poder atacarlo. Pero en línea general el equipo hizo un esfuerzo muy grande, jugamos contra un rival muy difícil y lo hicimos muy bien. ¿Cuál sería el reporte médico de Merlini, Vareiro y Banchioni? ¿Llegarían para el juego de vuelta? No sabría decirte, todos están afectados con distintas lesiones, vamos a ver mañana cómo evolucionan, algunos con un poco más de gravedad que el otro, así que mañana realmente voy a tener un informe mucho más preciso. ¿Comparte que los primeros minutos del segundo tiempo fue donde mayor superioridad demostró su equipo y en tal caso, ¿a qué atribuye ese mejor despliegue en cancha? No, en el primer tiempo creo que lo hicimos bien, desperdiciamos al no tener esa precisión que necesitamos, al recuperar la pelota la dividíamos mucho, entonces no pudimos generar situaciones claras de gol. Sí tuvimos algunas que lamentablemente no pudimos concretarlas. En el segundo insistimos, sabíamos que nos estaba faltando el último pase, esa precisión que buscamos en el primer tiempo y no la encontramos mucho. Bueno, después del gol obviamente los resultados en el juego son muy influyentes y eso hizo que juguemos, lamentablemente no lo supimos manejar para poder inquietar más al rival, dimos la pelota y se la dimos a un equipo que juega muy bien y eso hizo que hayan tenido alguna que otra situación. ¿Cómo se imagina el partido de vuelta y cómo pensaría defender la ventaja en la serie? No, va a ser un partido duro, difícil, pero vamos a llegar de la mejor manera como para prepararlo bien el juego
y lograr el objetivo que es entrar a fase de grupo. ¿Cree que es importante tener un 11 que se repita fecha a fecha o la rotación que está imponiendo dentro de su equipo forma parte de su estrategia y que ello no afecta al funcionamiento colectivo que precisa para los encuentros? Tenemos un plantel amplio, buscamos la idea de que todos estén convencidos de la manera que vamos a enfrentar los partidos. Somos un equipo en formación, pero lo estamos haciendo muy bien, así que seguramente vamos a hacer algunas modificaciones para el partido del domingo, donde tenemos que defender la punta del torneo también. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Juanma, podemos ir a las noticias de Cerro. La gente está esperando que hablemos también de la Liga de Campeones, porque ayer ganaron los visitantes y en la jornada anterior ganaron los locales. Chelsea le ganó a Porto 2-0. Este resultado a mí no me sorprende mucho. Pero Bayern Múnich, después de 35 partidos en el Allianz Arena, incluyendo Liga de Campeones, Copa Alemana y torneo Bundesliga, perdió después de 35 partidos. PSG se está contra Real Madrid había perdido. Contra Real Madrid había perdido la última vez. Me acuerdo de aquella que Vidal erró el penal, fue un partido famoso. Después va a Bayern y ganan en Madrid, pero no le alcanza. ¿Cuando Guardiola era el técnico? Cuando Guardiola era el técnico. Estamos hablando de aquella campeón de Juventus Real Madrid. Lewandowski no llega para la revancha. No. O sea, yo creo que ahí estuvo gran parte de la explicación de por qué ayer, con 30 situaciones de gol, Bayern marcó 2 y París con 6 marcó 3. Y lo que vos preguntabas, yo creo que sí. Yo creo ya con la final del año pasado. Fíjate que lo de Mbappé, lo de Neymar. La semana pasada cuando discutíamos lo de Neymar, y fíjate que Neymar te mete en 4 días la misma moneda que generó aquel debate, cuando vos decías, porque el fin de semana pasado se hace echar tontamente en la liga local, y ayer jugó de una forma otra vez superlativa. Entonces tenés las dos cosas, pero Paris Saint-Germain sí es un gran candidato. Es más, cuando se dio el sorteo, Bruno, fíjate, el martes era, mira un poco, qué pena que los dos partidos estén de forma simultánea. Ayer yo no sé cuánta gente vio Porto-Chelsea. No. Lo que estaban los perros. Claro, pero lo que te quiero decir, porque vos preguntás si PSG ya está así recibido de grande. Y sí, porque fíjate si el sorteo era PSG contra uno de los otros y Bayern contra el otro. Iba a ser más, pero como que se juntó todo. Y por eso también se digo, mira, Real Madrid qué sorteo le tocó. Por la llave en ese sentido, pero PSG sí. Si ellos existen para la Champions nomás. Sí, qué impresionante cómo los muchachos, los jóvenes, cómo la gente sigue la Liga de Campeones. Realmente, ayer durante las programaciones en distintas radios, hablaban de los partidos de la Liga de Campeones. Iban informando, estamos sí. que ayer hubo el de Payo, pero el espectáculo que brindan es... Vos ves nomás cómo ellos tocan y después mirar el fútbol acá y la precisión, la técnica que tienen. Parece tan fácil todo, tan simple, pero son jugadores, bueno, son los mejores del mundo. Sumarle hasta el factor nieve. Hasta eso, como espectáculo. ¿Cómo es que hay nieve en Múnich en el mes de abril? Hasta eso. Primavera, ¿verdad? Sí, ellos ahora están entrando. Ellos están entrando en la primavera. En primavera nevó. Qué bárbaro. Después del fútbol acá y un pase de 2 metros acá, rápidamente se equivocan nuestros jugadores. Y allá, parece todo tan ordenado, todo, parece un juego de ajedrez. A veces la cámara toma de arriba y... Pero tampoco es para decir que la Copa Libertadores... Bueno, o sea, vamos a entrar en una comparación porque está el que es copero, ¿verdad? El de la Libertadores. Te dice, no, a mí me gusta más la Libertadores. Y está el que te dice, no, a mí me gusta la Champions League, el fútbol europeo, champán, como le llaman algunos, ¿verdad? Pero llamarle un poco a... No, la Copa, vamos a hacer no, ya Copa sé. Libertadores. Yo no digo que la Copa... Te va a sorprender, mucha gente te va a decir... No, está bien. A mí me gusta la Copa Libertadores, no estoy diciendo no me gusta, pero entre los dos, lógicamente, concita la atención y la pero hay más apasionamiento en la Libertadores, Ariel. Y es muy estudiado el fútbol europeo y se espera mucho a veces. Y dependen mucho de las individualidades. Sin embargo, ustedes vieron San Lorenzo Santos.
Sí, claro. Partidazo fue. Sí, pero son Cuando estaba 2-1 equipos era... mucho más inferiores, ¿verdad? O sea, San Lorenzo es un equipo que en la Champions no tenía ni una posibilidad ni contra un equipo, ¿verdad? de Portugal o Holanda en este momento, ¿verdad? O sea, vos te quedás con la Champions. No, yo digo nomás que, por ejemplo, a mí me tocó ver aquella primera final, me fui Juventus-Real Madrid, el primer tiempo fue excepcional. Después Juventus no la aguantó a Real Madrid, ¿verdad? Pero una cosa que vos no puedes creer lo que estás viendo, ¿verdad? Y más así en vivo y tener una cantidad de partidos. El mismo, que se jugó en Portugal ahora cuando teníamos todo el octogonal final, pues. El Final 8. Claro, cuarto de final. Y todos pensábamos que iba a salir medio, y salió una maravilla, grandes partidos, ¿vimos, te acordás? Incluida la final Bayern en su mejor momento, después de 8-0 a Barcelona, que Paris Saint-Germain le hizo un partido bien parejo. Le pudo haber ganado también incluso. Qué bárbaro lo de Mbappé, será. Mbappé. Mbappé ya es campeón del mundo. Joven. Y cada vez más consolidado. O sea, si se llega a ganar la Champions, ahora para Mbappé y para Pochettino se lo que hacer. No, Pochettino se cruzó la... No, pero no va a ganar la Liga de Campeones. Pero mira que está fuerte, El año pasado ya casi ganó. No creo. Ese primer tiempo, Neuer que yo ayer creo se que, come el yo creo que primer el gol. ganador va a ser el Manchester City. Para mí, otro que existe. Yo creo que, otro que existe. Si tengo que ir a quien es más, ¿cómo se dice acá? Pecho frío, que cae el City más que Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ya llegó a la final. Claro. Se sacó encima aquel 5-0 con Barcelona, que realmente, o cuando queda eliminado con el United, que ha eliminado a Paris Saint-Germain de local, ¿verdad? ¿Te acuerdas el famoso penal que cobra el VAR? La mano. Claro. Y bueno, esas fueron dos, como se dice, picheadas. Pero el City tiene muchas más. Es la jugada donde después se volvió tipo meme y gif. Sí. Neymar, que estaba lesionado y estaba mirando sin poder creerlo. Claro. Pero el City tiene muchas más. La última fue contra el Tottenham, el famoso Vamos a hacer un sondeo. ¿Copa Libertadores o Champions League? La vieja y querida. Lo que vos hace rato preguntaste, que es una realidad. Sí, porque la Libertadores tiene mucho de... Y acá, ¿verdad? Sí. Mucho de arraigo, pasión, hasta una especie de reconocimiento. Sí, no somos el punto de excelencia, pero es lo que tenemos. Pero ahí, si vos haces de forma etaria. No, mira, por ejemplo, Dani, acá la Libertadores toda la vida. ¿Qué me van a hablar de las Champions? Ya dice otro. No, ya sé, pero esa es la típica. No, por eso te digo. No, mira, a mí no me sorprendería que la Copa Libertadores esté en el paladar por encima de la Champions de los hinchas. No, ya sé, pero a ver, por eso te digo, Bruno. Nuestro universo es uno. Pero si vos, hoy en día, ya que hablamos, por ejemplo, de Champions, esa gente no piensa solamente en uno de Europa. Esa gente no solamente piensa en el de 40 años para arriba. Desde lo que es la plataforma, ya se piensa de otra forma, y eso cada vez va a enganchar más a los jóvenes para que consuman con niveles casi adictivos lo que es el producto de la Champions League. A ver, vamos, Liga de Campeones o Copa Libertadores, y por qué. Vamos a hacer un ping-pong con Edgar, por favor. A ver. Libertadores, 33 años tengo Libertadores toda la vida. Mira, 33 años Libertadores. Ahí creo que te está diciendo la edad por lo que vos estás diciendo. Por el target. A ver, vamos, seguimos. Champion, Real Madrid campeón. Bruno, si pones la Copa Libertadores y la Champions League en la misma hora, yo voy a ver nomás la Champions League. A no ser que fue Olimpia, madre. Copa Libertadores, la Champions no es nada sin los sudamericanos. A ver, Bruno, Libertadores, Bruno, el mejor. Copa América, Libertadores. Muchachos, buenas tardes. Como dijo Dani, no... Sale bajo tu audio, qué pena. Voy a poner otra vez, a tratar de que salga. Bruno, muchos dicen Copa Libertadores, pero ¿qué pasa? La Champions pasa en un horario laboral, y como no ven la Champions, entonces sí o sí te eligen la Libertadores. Muchachos, buenas tardes. Como dijo Dani, no somos la excelencia en fútbol, pero es la Libertadores, y es mucho más aguerrida que la Champions, de mi óptica al menos. Libertadores, toda la vida, papá, la Libertadores, la ganamos 3 veces, 47 años. Está ganando la Copa Libertadores, ¿será?
Sencillo el tema. Para América es Libertadores y para Europa es Champions. Así nomás es Brunito. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el chile queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Ya vamos a ir a Juanma, lo de Cerro. Aguantame, Juanma, por favor. Nelson René, nuestro querido colega. En Europa los estilos están mucho más marcados, dice. La influencia de los entrenadores es notable por los recursos que tienen y los grandes futbolistas. Sudamérica emociona y Europa te enseña. Abrazo, querido Bruno, dice. Bueno, revienta el WhatsApp. Vamos con los... No, además Europa lleva a todos los mejores jugadores de acá. Nosotros nos arreglamos con lo que podemos, con los que surgen y los que vuelven de allá. Nosotros en octavo final ya vendemos jugadores de Europa, ¿verdad? En plena Copa Libertadores. Una diferencia tienen que sacar. 34 años tengo. Libertadores, toda la vida. La Libertadores, Olimpia, de las cuartas, señores. Pero por lejos la Libertadores para nosotros los sudamericanos, más diría yo como olimpista, pero deberíamos consultar por ejemplo a un Federico y a un Dani Chon que estuvieran en una final de la Champions. ¿Qué se siente, verdad? ¿Qué se siente estar ahí? Porque por la televisión se siente que es un espectáculo único e incomparable, ¿no? No me imagino lo que sería estar ahí en la cancha. Ya seguimos con los WhatsApp. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Tigo sabe que lo que sentimos por el fútbol solo se cura con más fútbol. Por eso conectate tu pasión con el plan de TV. Así no te perdés de ningún partido del fútbol local y tu club favorito para que alientes sin parar. Ingresa a tigo.com.py y empieza a disfrutar hoy mismo. Tigo nos mueve la misma pasión. Hoy ya estamos jueves, muchachos. Sí. ¿Cuándo arranca el campeonato? Sábado. Vamos a recordar por la... Sábado, domingo, lunes. Sí, ¿cómo no? Y hoy, más allá del contexto que hoy tenemos el River Guaireña. No, pues decía, más allá del contexto de la entrevista que tuvimos con el presidente de River, podemos aplicar, el martes nos pasamos hablando de lo que significa, y Guaireña es uno de los punteros del campeonato. Y hoy se juegan $900,000 los dos. Con el corazón, obviamente Libertadores cuando juega mi Olimpia querido. Pero si vamos a hablar de fútbol científicamente estudiado y jugado, la Champions toda la vida, inclusive el doble de un mundial. Para mí la Champions es la mejor competición del mundo, sin dudar. Gracias al oyente. Bruno, los cerritas van a decir sí o sí la Champions, ¿qué van a dar el Libertadores? No, acá, vos sabés que acá ya se descompuso todo. Peligroso centro delantero. Vos sabés que acá se va a empezar a descomponer. Santoral con Marecos. Hoy hace Santoral Ariel, pedido al oyente. Libertadores, Bruno, toda la vida. Libertadores toda la vida luego. Champions de día, Libertadores de noche, entra todos, los dos, para todos los gustos. Intermedia toda la vida. Hola Bruno, hola muchachos. Copa Libertadores toda la vida. La Champions se nutre de jugadores nacidos en la Copa Libertadores. La Copa Libertadores tiene la esencia pura del buen juego, del fútbol. La Champions ya es prácticamente el producto final nomás ya.
pero la Libertadores es la esencia. Hola gente de ABC, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entre Champions y la Libertadores, escuchar nomás el himno de ambos torneos. ¿Y cuál le da más pini? Ahí nomás, ya 41 años. Lejos la Champions, lejos. Ponemos a ver si cuál emociona más. La de la Champions. El de la Champions es genuino. El de la Libertadores se impuso después como una copia. No, el himno de la alegría. Sí, la Oda. El de la Champions se creó para la Champions. Claro, increíble. Y eso de que, siguiendo el relato romántico y nostálgico de que nosotros le alimentamos a la Champions, también ya empieza. Vos ayer ves en el partidazo de Bayern PSG, Neymar y Di María. Después no hay ningún producto de Sudamérica. No hay ningún jugador sudamericano en Bayern Múnich. No, Chelsea, Marquinhos. Porto. No puedo, PSG, yo te hablo de Bayern Múnich. Ah, sí, no, el Bayern vos estás hablando. O sea, viste que queremos aferrarnos, ¿no? Había muchos sudamericanos. Por eso, en eso también, los africanos, cada vez ellos ahora ya. Y Bayern Paris Saint Germain, Neymar, Di María, y lo ponemos a Keylor, ¿verdad? Claro, pero lo ponemos ahí como latino, pero después de Madrid Liverpool tenía, el único era Marcelo, ¿sí? Por ejemplo. Porto Chelsea, el Porto el de Junior Barranquilla, Luis Díaz. Después como que... Pero se van toda Europa acá los que... No, claro. Viste que cuando los oyentes decían, sí. ¿Qué es lo que ellos se nutren nosotros? Hace rato. Porque ellos también dijeron, hubo una época hace 10, 15 años, que compraban y después dijeron, trampo, ¿para qué compramos si nosotros acá tenemos toda la infra de nutrir y generar a ellos mismos? Y uno dice... No, pero el talento sudamericano es diferente, Dani. Vinicius en Real Madrid, recuerdo. Vinicius. No, Maradona, hermano, Maradona, Pelé. No, ya sé, pero yo te estoy diciendo... Pero igual llevan. Messi, Neymar, bueno, Neymar a mí ellos ya tienen su fábrica, pero igual recurren a la fábrica ajena. No, pero los jugadores, los grandes jugadores históricos son sudamericanos. No son europeos. Por eso, pero en la actualidad, hay argumentos más nostálgicos que reales. A eso nomás yo quiero llegar. No, yo no pero a ver, Bayern. Pero ¿quién es el mejor jugador de la historia hoy? Messi y argentino. Y mira que lo de Messi, más allá de ese producto, él se hace allá. Lo que te quiero decir nomás es, Bruno, cualquiera dirá, cada cuarto finalista de Champions tiene por lo menos 4 o 5 jugadores de Sudamérica. Y no es así. No, lastimosamente no es así. Pero sí es cierto que no de la Libertadores que se van, porque se van para hacer todo si Sudamérica hubiese tenido, digamos, la capacidad económica de mantener planteles, si no fuese un fútbol exclusivamente exportador para poder sostenerse, seguramente no habría marcado tanta diferencia Europa ahora a nivel de enfrentamiento con igual la Copa Libertadores es emocionante. Claro, pero Ariel, yo entendería, ¿sabes qué? En ese argumento es más por cómo se desangran los equipos sudamericanos más que cómo le alimentan a los europeos. Los que son top acá de la Libertadores no van a los equipos líderes de la Champions. Por ejemplo, a ver, en River, cuando se habló de Martínez Cuarta, que era el mejor zaguero de River, él va a un equipo que no es de Champions. O sea, en la ecuación se sale. ¿Te acordás el Piti Martínez que hizo un campañón con River? Se fue a la MLS. Claro, y ni allí se pudo consolidar. Él se fue como el sucesor de Miguel Almirón y no pudo ser. Más audio WhatsApp, por favor. Champion, toda la vida, champion. ¿Sí? ¿Y de Palmeiras, de Santos, quién está? ¿Palmeiras quién está para ir a Europa? No, lo final, claro. ¿Qué cosa? De Palmeiras, el último campeón, ¿quién está para ir a un club de la élite europea? Ni uno. El último rey de América es Mariño. ¿Y cuánta historia tenemos? Y bueno, Mariño. Este que apareció del Santos de 16 años, sí. este dentro de poco ya le van a vender. Pero, sí, porque van a decir el club de Pelé tiene 16 años, o sea, encaja todo, ¿verdad? Pero yo te digo nomás, el último campeón. Palmeiras no está para transferir un campeón bien oscurito, ¿verdad? Bien oscuro. Pero también Federico no puede ser transferible. ¿Cuántos años tiene Gómez? Pero estamos hablando de lo que está diciendo Dani, separando con los de Ariel, es que ¿cuántos de acá van de los mejores equipos de Sudamérica a equipos grandes de Europa?
Casi No, ninguno. pero- Primero van a otro lado. No, porque de eso estaban hablando ellos. tampoco tanto así. Pero el problema también es que ¿Quién fue ellos el ya llevan de último? cachorro. ¿Cómo? Ellos ya llevan de cachorro. Claro, Ese es el tema. claro. Mucho antes ya. Pero Los últimos, incluso- los últimos no se laterales, van a los Dani equipos Alves es el Champions. mejor lateral derecho de los últimos 20, Ya 30 sé, años del fútbol, claro. junto a Cafú. Y él se desarrolló Bueno, y- más en Europa que en Brasil. Pero entonces, No, no, Dani, no, vamos no, a, no, vamos pero- a europeizar todo. No, pero- lateral izquierdo, Marcelo y antes Roberto Carlos. Sí. Y bueno, y sudamericano. Pero- Seguimos, yo estoy con la de Ariel. No, pero Lo que pasa es que son. Lo que no. pasa acá Cada es vez el sabe rico que- versus el no, que no vende y solamente el eso, pobre. Bruno. Cada vez los ejemplos, lastimosamente, son los mismos y el tiempo va pasando. Sí, ¿Hace por cuándo ejemplo, decimos lo de Roberto claro. Carlos y Marcelo? Sí, no, lo decíamos Kimmich, hace por 5 ejemplo, años. hoy vos Hace- decís o sea, Kimmich, no entonces, sé, el por eso, mejor. por eso te cité lo de Martínez Cuarta, por ejemplo. Uno bien actual. Vos citaste lo de Piti Martínez. Cuando Barovero hizo todo eso para irse a México. Sí. No es que se fue a No, un equipo. Gabigol, que fue el mejor jugador. Yo te iba a se citar quedó en Flamengo. Yo te iba a citar uno, el tema de los, ahora con los brasileños, y decimos, fulano de tal, el 80% son jugadores que a los 17 fueron vendidos a Europa, no pasó gran cosa con ellos y volvieron, y allí tienen una especie de segunda primavera. Pero Dani, ¿sabes A ver, qué? el Luis Adriano, Vos me el, podés decir, el está goleador de correcto lo que Palmeiras, decís. el que ahora rompió su protocolo y chocó en el supermercado, teniéndole a la mamá y él era positivo. Él, que le había dejado mal parado a Robert Rojas, él era un jugador que estuvo 2000 años en Ucrania, en el Shakhtar, y volvió. O sea, tenemos muchos Pero, casos de... Dani, y Dani, Shakhtar no es un equipo top de Dani, Champions. hoy, vamos a los equipos. PSG, el que le da la magia, ¿quién es? Neymar. ¿Es Neymar? ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Sí. en el Real Madrid, ¿quién es que hoy? Mira que Vinicius se burlaban de él y todo eso, pero mejoró muchísimo. Pero yo te puedo decir que en las dos finales que ganó contra Juventus y contra Liverpool, Casemiro fue uno de los mejores jugadores de la Madrid. Y Brasileño. no es brillante, y es brasileño, ¿verdad? Es Y un por tipo- eso. Bueno, y digo que no después, es crack, no es Bayern, Neymar. y como- Bayern, ¿qué tiene? Bayern no. Valle tiene a este camerunés que juega muy bien, pero no le alcanza Lewandowski. Chupo, ¿cómo es? No, Chupo, pero Chupo que estuvo en PSG la vez pasada. Chupo es un, como la vez pasada dijimos, es un trotamundo. Él tiene 30 años, pero ya tiene... Bueno, 30 Valle no clubes. tiene. El último fue James, ¿verdad? Pero que también era tipo préstamo, tipo Coutinho, o sea... Y siempre, o sea, Valle no tiene. siempre discutido también, Claro. ¿verdad? Y Arturo Vidal, que estuvo en Valle, pero no marcaba la diferencia. O sea, Vos estás citando a los actores principales. no, de principales. reparto ni de Después, cameo. ¿quién, vamos a la otra serie. ¿Quién falta? En Chelsea. Manchester City, El City... un Agüero. que hace Está en rato- situación de retiro. Claro. Gabriel Jesús también, que es... Ahí los que la mueven Hoy es son Kevin De Bruyne el jugador Kevin más De Bruyne, importante. Mahrez, Foden, los laterales, o sea, por eso ¿Quién otro nos falta de Liga de Campeones? Chelsea no tenés tampoco. Chelsea no tenés. No. Y Chelsea lo dirige el técnico que llegó a la final en la temporada pasada con PSG, Thomas Tuchel. O sea, por eso, más allá que a mí también me encanta, si te acordás cómo jugaban los Roberto Carlos, Marcelo, es un golpe de atención que los que sí saben, es como que, por eso hay mucho de romanticismo y de nostalgia. No digo que eso esté mal, pero hay una tendencia que cada vez habla de que... Firmino por ahí, ¿verdad? En Liverpool hace poco también. Justo ahora perdió después Claro. Liverpool. Después vuelve... Liverpool, por ejemplo... No, ahí es Sadio Mané. No, ya siempre, pero Mohamed Salah. a Firmino ponerlo tercero en el trío adelante, ¿verdad? Sí. Detrás de Mané y detrás de Salah. Pero te digo que estaba... Y más allá que tenga dentro de- sangre brasileña... Aparte Thiago Firmino... es... o Firmino, sea, porque europeo. el tema es así, se van a un club chico y después pasan a los grandes, los que dominan el eso es lo que te fútbol, digo. los sudamericanos que dominan el fútbol europeo, no va más ninguno ya, y el que va a los grandes clubes generalmente vuelve. Claro. O no le va bien, pero Primero, el que Federico. entra por puerto de ingreso a un club mediano o chico, después termina, te puedo dar un caso de pero Suárez, Tevez, Messi es diferente, Dani Alves, ustedes están hablando que no va un grande, va Lo que a dice Sevilla Daniel, primero. lo que dice Daniel tiene cierta razón. El tema es que igual ellos nos siguen sacando jugadores. Insisto, que Y va nosotros a ser así, no tenemos va a la ser así. capacidad. Daniel, No, ¿quiénes un segundo. nos sacan?
No lo de la Liga de Champions, yo quiero apuntar eso. Está bien, nomás. correcto. Pero igual. Claro, Alisson me dice que se Alisson habrá sido figura de la última Copa, de lo que atajó Alisson en la última Copa en Liverpool, en las últimas. Pero también él no llega directamente al Liverpool. Entonces, tiene otro camino. Tienen los dos brasileños. Los dos grandes arqueros, que son muy buenos, sí. Entonces acá se sigue utilizando la fábrica sudamericana para llevar a jugadores a nutrirse. O llevan el que se consagró a los 20 para arriba rápidamente. Qué sé yo, Neymar en su momento cuando estuvo en Santos la rompió, jugó la Copa Libertadores, se fue después. Por decirte que es un crack. Pero si nos llevan a uno de 20 para arriba, ya llevan a los 15 y 16 años con esta figura que hacen para poder cumplir con la legislación. Entonces, con la sangría de un lado el otro que tiene el fútbol sudamericano, dentro de todo es realmente también destacable que se las arregla con los que les sobra. Esa es la realidad. Icardi, por ejemplo, Icardi, yo no me acuerdo haber visto el fútbol argentino donde esté jugando él. Tú no sé en qué momento Icardi se va a Europa. Antes, y él estuvo en las inferiores de Boca y después ya se fue a Europa. Creo que Newell también tuvo un paso por ahí, o de Newell salía a Boca en las inferiores, pero yo no me acuerdo ver fútbol argentino con él jugando. Por eso, si uno plantea el siguiente ejercicio mental, porque antes sí, los equipos top de Europa compraban a los top de Sudamérica y después dejaron de hacer eso porque veían que lastimosamente no rendían, salvo que sea esos cracks que mencionábamos. Ustedes citaron a los dos arqueros brasileños, Alisson y Ederson, de Liverpool y de City respectivamente, pero no fue una compra directa, fue, mira, están dando en Roma, mira, están dando en Benfica, vamos a comprarlos. O sea, como que los top de Europa ven y dicen, no, que lo compren lo de segunda o tercera línea, y si anda allí capaz vamos a ver. A lo que Federico decía lo de Icardi, sacando a Neymar, que es una de las últimas ventas, siendo campeón de la Libertadores, que va a un equipo grande de Europa y se consolida allí. De todos estos casos fue campeón 2011 Neymar, ¿verdad? Que le dejó hacer finales. Fíjate que Peñarol en la final. Ese mismo año Santos juega contra Barcelona a la final del Mundial de Club y pierde 4-0. Y en el post partido en el mejor momento de Messi. Claro. Ese partido siempre se dice jugó 4-6, no jugó con un solo delantero Guardiola, y Neymar dijo en el post partido, hoy aprendimos de fútbol, yo quiero seguir aprendiendo de esto. Aquí es bueno que dice Néstor Beltrán. Uno de los pocos es Lautaro Martínez, que fue un grande, y él triunfó en el grande y ahora está para ir a otro más grande. Directo de Racing a Milán. Sí. Pero se afianzó en el semestre ya. Totalmente. Pero fíjense, de porque todos los Dybala, por ejemplo, mira que Dybala bajó mucho rendimiento ahora. Dybala se fue al Palermo. A Palermo, ¿verdad? Fue compañero de Barreto inclusive y jugaba con el mudo. Con el mudo de Córdoba en Palermo. Bueno, y de ahí se va a la Juventus. Sí. Había una ruta y Pastore también fue al Palermo, y de ahí pasó al club más grande, ¿verdad? Pero fíjense que todos los sudamericanos que son cracks ahora en Europa, ¿cuántos jugaron y jugaron bien la Libertadores? Te descuida de algunos que ni siquiera jugaron la Libertadores. Icardi a los 9 años. No, y hay jugadores que no. Y justo en la Copa Libertadores. A los 9 años a Europa. ¿La Libertadores? Sí. Tiene otra cosa, claro, pero. No, es estudiado. A mí me encanta la Champions también, pero son rasgos diferentes, gustos. Claro, se mete. ¿Verdad? Se mete. Se corre más. Puede pasar. Sí, se mete y se corre mucho más. Es mucho más físico. Lo otro es todo así ordenadito. Ajedrez, como decía. Como que hay un esquema que muy pocas veces se rompe. Pero es más virtuoso, ¿verdad? Claro, porque ahí sí vamos que están los mejores del mundo. De Sudamérica, de Asia, de África y de Europa. Esa diferencia siempre va a ser lógica, que vas a ver mucha más técnica, mucha más calidad en ese. Pero está el tema acá, creo que la pregunta era qué gusta más o qué emociona más, pero hay diferentes formas de ver. Hay grandes partidos de la Copa. Pasa que nos queda recuerdo de la última Copa Libertadores, que no fue muy buena, donde uno se quedó quizá como el partido más emotivo con ese que River casi lo da vuelta en San Pablo, ante Palmeiras, que tenía que golear y casi gana 3-0, que fue un partido muy emotivo, pero la final fue un bodrio. Santos resolvió demasiado rápida su 2 series contra Gremio, y la semifinal contra Boca lo de Boca fue horrible. Entonces te queda, mira, hasta yo me acuerdo con público, la serie, antes que haga el gol acá el uruguayo, la serie Cerro Porteño River fue muy buena.
a nivel de lo que busca la gente, emoción, entrega, coraje, un equipo corajudo como Cerro que le complicó al mejor equipo de América en ese momento como River, y eso te queda como espectáculo, es muy bueno. Después hizo el gol el uruguayo de la Cruz y terminó todo, pero me acuerdo como... La cosa es que eso hasta los europeos te reconocen. Claro. Porque como ocurre con muchas cosas, a veces, o sea, vos con la pasión suplís o maquillás o complementás otras falencias. Sí. O sea, es la verdad. Se da el tema. El que está demasiado acostumbrado a la excelencia, hasta medio se vuelve frío. Acá los jugadores lloran cuando pierden la final y allá por ahí no, ¿verdad? Lo único que lloran allá son los sudamericanos. Digo, no interesa nada. Los sudamericanos son los que lloran. Claro. Y los que quieren ganar a toda costa. Yo me acuerdo Godín, el propio Simeone Atlético de Madrid, en las dos finales con el Real. Pero acá no, acá por ejemplo... Si vamos a las dos finales que nos tocaron estar, la de San Lorenzo de Almagro y la de Belo Horizonte, el clima, más allá de la violencia y todo, es sensacional, impresionante, al gran nivel de la Champions, ¿verdad? Pero a vos te tocó un partidazo, lo de Lima, sí, y con público de los dos equipos, en un país más lejano para los argentinos, pero que fueron una final de ensueño, un fin de año, noviembre, un clima, o sea, si había normalidad pegaba eso, ¿eh? Claro. Como ahora, ¿dónde va a ser la final ahora este año? Todavía no está. ¿Qué final? Yo creo que va a ser en la cancha de River. Por eso River arregló toda su cancha, porque hay como 5 estadios argentinos inscriptos. Es que claro, hay todo un lote. Sí, se inscribieron para el 21 Libertadores, 21 Sudamericana, 22 y así sucesivamente. No, digo nomás que después del experimento de Lima, donde también llegaron dos grandes equipos como River y Flamengo, esa final fue sensacional. Esa fue para que vean allá en Europa más o menos equiparar el tema, ¿verdad? Por eso se juega a las 5 la de la técnica, tarde. claro. Por eso se juega a las 5 de la tarde. Por eso. Nuestra Libertadores era de noche, un miércoles. Cuando ahí, por ejemplo, el oyente decía, a nosotros hasta nos viene como anillo al dedo porque sí, de tarde consumimos Champions y de noche Copa Libertadores. Pero, claro, la intervención era y el tema de... Hay una tendencia preocupante, que vendemos cada vez más temprano. ¿A quién le vendemos? Y otra vez ellos vuelven y son figuras en los equipos poderosos. Cuando contábamos la campaña de Gabigol, que se hizo en Santos, después va y después vuelve. Ahora lo de Luis Adriano. O sea, no es uno de la cantera que a los 22, 23 años lo compra otra vez el equivalente del poderoso de Sudamérica. Acá, gracias Francisco. Me está apuntando que nos estamos olvidando del pajarito Valverde, que está realmente está jugando en un nivel... Ahí tiene un caso, Bruno, de que el fútbol uruguayo no lo disfrutó. No, bueno, se fue con Sergio Díaz. A propósito de Sergio Díaz, ayer anotó en la Conca Champions. Ariel, tu apuesta con Mara Peña. No, pero Pablo me escribió hoy para sacar pecho. No. Sí. Después acá me hace recordar, por ejemplo, que un tipo que hizo toda su carrera en Europa, Edison Cavani, se va al Palermo después del Sudamericano acá, 2007, juega el Sudamericano, o sea, cuando le enfrentó Uruguay. Betancourt jugó 5 partidos en Boca y se fue a la Juventus. Ese es el punto de los europeos, ¿verdad? Esa es la parte rara ahora con esto de Torreira, ¿no? Que confesó así abiertamente que demasiado quiere venir a Boca, siendo un jugador que tiene contrato con Arsenal y estaba en el fútbol italiano. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Hacé tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Apostala, aposta legal, aposta sin riesgos. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500,000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil, enviando, cobrando tus kilos en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas con todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales en Facebook, Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595 21 289
sobre 1.000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP superior que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 288-7000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itagua. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Haz tu pedido al 0984-800650. Altaus, artesanos del sabor. Muy bien. Está Juanma, muchachos. Hoy tenemos Europa League. Esto es cuartos de final ya, muchachos. Cuartos de final. Cuartos. Todos los partidos a las 3 de la tarde. Granada, Manchester United. El sorprendente Granada. Sí. Soldado está bien que está en Granada. Sí, veterano. Veterano jugador de... Arsenal, Slavia, Praga. Estrella. Este es. No, este equipo checo. Este es el checo. Sí. De Praga. El otro es la Estrella Roja, el de Belgrado, el de Serbia. Ajax, Roma. Qué lindo partido este será. Ajax, Roma. Y hasta el año pasado los dos eran animadores de la Champions, ¿verdad? Sí. Dinamo Zagreb, Villarreal. El Dinamo, el equipo de Luka Modric. De Croacia. Sí, de Croacia. Porque viste que hay 3 Dinamo de Croacia. No, yo en Croacia mi equipo es... ¿El House of Split? No, el Rijeka. Ajá. El A mí me gusta el House of Split. Sí. Fase previa de la Libertadores. Bolívar Junior a las 20:30. Este partido de ida. Sí, esta semana. Este da gusto será en La Paz. Quiero todos los partidos en La Paz da gusto. Sí, hablando de algo siempre pasa. Libertadores. O una defensa heroica o una goleada histórica. Sí, así. Atendé, Federico. Sudamericana. River Guaireña 18-15. Hoy transmitimos el partido y estamos con el señor Wilson. Segundo relato. Hay que ver si segundas partes fueron buenas. Hoy vamos a ver. Hoy sí se asienta ya. Sí. Hoy ya tiene que estar más... Claro. Comenta con Nelson Rivera. Hay gente que pide que haga otro simulacro porque viste que él hasta adivinó el gol, el autor del gol. El relator divisionario, ¿eh? Académico Puerto Cabello, Metropolitanos. Ni si hay habilitación para público en las canchas. ¿Quién se va a ir a ver este partido? Acá, Panamá en Venezuela, ahí la por de gente. Guayaquil City, Aucas. Este Guayaquil City es una franquicia del Manchester City. No estoy seguro, ¿eh? Pero ¿No? tienen ellos muchos clubes por el mundo, ¿eh? No sé O sea que tiene el escudo del Manchester City parecido a la Premier League, un leoncito así. Fíjate nomás. Voy a ver, Deportivo Pasto La Equidad, 20:30. 20:30 Melgar, Carlos Manucci. ¿Carlos Manucci? Sí, este es el peruano, Manucci. Manucci, ¿eh? ¿Quién sabe qué prócer habrá sido este? Y Palestino Cobresal. Está Juanma. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, saludos para todos. Bueno, Juanma, vamos con las noticias de Cerro Porteño, por favor, y preparamos resumen. Miguel Bruno te hablaba hoy en ABC Cardinal, temas muy importantes que tocó sobre la vida institucional, el momento que vive el Olimpia.
¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen en Bruno Corsi? Pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir, todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi _ Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Tienda Multimarcas, una nueva forma de combinar y de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de mutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial. Y para eso, lo mejor es usar Fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí. Solo disponible en estaciones Petrosur. Bueno, Juanma, cumplimos ya de ver con los patrocinantes. 5 menciones por Gracias, Garcito. Juanma. Sí, el 1-0 Porteño que entrenó ayer por la tarde nuevamente en Barrio Obrero, donde la novedad fue la presencia de Alberto Espínola. Ayer mencionábamos en la segunda edición que todavía no estaba entrenando con normalidad, pero finalmente el reporte que recibimos al terminar el entrenamiento de ayer fue que el lateral derecho titular para Francisco Arce ya entrenó a la par de sus demás compañeros. Un entrenamiento táctico bastante intenso, una mezcla de titulares y suplentes estuvieron allí trabajando en el campo de juego de la Ollita. Y repetimos esto, Alberto Espínola ya entrenó con total normalidad y según lo que pudimos averiguar, se recuperó totalmente de su lesión. Consultaba cuál sería la diferencia, porque también había llegado con lo justo ante Guaraní, y pregunté si esta sería la misma situación para el lateral derecho Alberto Espínola. Me dijeron que no, que es diferente. En esta ocasión tuvo mayor tiempo de recuperación y ya está totalmente a disposición de Francisco Arce. Es decir, que ya va a depender del técnico exclusivamente si Alberto Espínola va a volver o no a ser titular allí en la línea 4 que generalmente utiliza Cerro Porteño. Después, el resto de los futbolistas a disposición, muy buen entrenamiento, repetimos, de Alberto Espínola y también de Santiago Arzamendia, dos que están retomando las actividades después de las lesiones musculares. De hecho, Arzamendia ya tuvo minutos en el último partido y hasta aquí están respondiendo bien a las exigencias físicas a las que están siendo sometidas. Hoy vuelvo a entrenar el plantel a las 17 sobre el arquero Jan. Me dijeron que hasta aquí va a tener un tiempo todavía importante para ponerse a punto físicamente, pero que definitivamente tiene muy buenas condiciones y habrá que ver cómo llega al inicio de la Copa Libertadores de América, cuyo sorteo se va a realizar el viernes, mañana, al mediodía en la Conmebol, y allí Cerro Porteño va a conocer a sus rivales en fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Bueno, gracias, Juanma.
Dale, Bruno. Un abrazo muy amable. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Breciner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carración y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py, pensando siempre en tu tiempo y comodidad. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala, muslos sin piel y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio. Y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control frío en menos tiempo. Aire más limpio, mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuya, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes @3 Leones. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Seguro para tu vehículo. El plan marcas diferenciadas de Atalaya S.A. de Seguros te ofrece la mejor cobertura del mercado. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py y descubre si la marca de tu vehículo es la seleccionada. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Hacé tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Bueno, nos vamos con mi Bruno. ¿Te cumplimos? Con todo, Bruno. El tema de fideicomiso es una herramienta muy nueva en Paraguay. Ya existe unos años para el mundo empresarial, básicamente, y es una alternativa para financiar, para reestructuración de finanzas, muy interesante para el inversionista. El inversionista básicamente compra bonos contra ingresos futuros y tiene una rentabilidad que normalmente está, y hablo lo más simple posible, de 5 o 6% al año más o menos, a diferencia que cuando vas a un banco y depositas tu plata, digamos, tenés a lo mejor 2%, 2,5%. Quiere decir de que la rentabilidad para el inversionista es interesante y para el club es una buena manera de conseguir una financiación también más barata y más acorde a sus ingresos. ¿Cómo se alimenta ese fideicomiso que se trabaja con un banco, con una entidad financiera? Es a través de los futuros ingresos, ¿verdad? Y te doy uno de ellos, un ejemplo, que es el tema de los socios, ¿verdad? Los socios, en los buenos momentos de Olimpia, nosotros llegamos a recaudar casi 5 millones, 3, 5 millones de dólares por año en socios. Hoy lastimosamente estamos muy bajo, pero lo que se hace es que parte de esos ingresos, generalmente el tema del débito automático es una de las herramientas que va directo a esa bolsa que alimenta después los bonos, sale de ahí. Por eso que también el tema socios para nosotros sigue siendo de vital importancia, que volvamos a levantar la cantidad de socios,
porque son los socios que finalmente van a ir alimentando, por ejemplo, un esquema financiero como el que te mencioné. ¿Qué entra en el fideicomiso? Entran los futuros ingresos que genera el club a través de las diferentes herramientas que nosotros podamos ir generando, ¿verdad? Yo te mencioné el tema de los socios, entran el tema de los futuros ingresos de los contratos de sponsoreos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Claramente los jugadores son, digamos, para hablar así, propiedad del club, y eso es algo que no se puede tocar. Eso no puede entrar a ningún tipo de esquema ni nada por el estilo. O sea, lo que estás mencionando es totalmente correcto. Son los futuros ingresos que genera el club a través de los diferentes esquemas que también tenemos que ir generando y empujando estos próximos meses. ¿Ya tiene los números de lo que fue la gestión y el balance del 2020? Están auditando, nosotros tenemos nuestra asamblea ordinaria ahora, en una semana más, el 25, ¿verdad? Se están haciendo todas las auditorías y compañía, y bueno, y el 25 estaremos presentando todo. ¿Están estimando más o menos a cuánto saltaría ese monto por el 2020 que todos tuvimos? Yo estimo de que, digamos, por todo lo que se dejó de ingresar, por todo lo que hemos gastado, etcétera, así números primeros, yo creo que el pasivo financiero va a tener un incremento de unos $10 millones más o menos con respecto al balance del 2019. Repito, esto todavía se está trabajando, se está auditando, y los números del balance 2019, ustedes lo conocen muy bien, se han publicado, o sea, es una información abierta y transparente, y yo estimo de que vamos a tener un aumento de más o menos $10 millones, pero el último número no lo tengo todavía. Brian Montenegro puede ser vendido, ¿hay una opción de compra? Brian, sí, Brian se fue con una opción de compra y realmente la está rompiendo, ¿verdad? Brian, ahora que tuvo la oportunidad, se mostró y la está aprovechando muy bien, y hay una opción de compra por Brian, sí señor. ¿Te sorprendió más gratamente de lo que pensabas, Orteman? A mí, ¿O es lo que esperabas? No, yo te soy franco, cuando uno toma una decisión como la que tomamos, que todo fue sumamente rápido, porque de vuelta nos agarra el cambio de técnico en medio de un campeonato, y no hay que olvidar que también está acercándose compromiso de Libertadores y compañía. Yo creo que lo que se hizo se confirmó de que tomamos la decisión correcta, sobre todo por la velocidad en que se adaptó al equipo de vuelta a Olimpia y compañía, ¿verdad? Ahora, lo que me sorprendió gratamente es ya conocerlo un poco más en forma personal. Digamos, esa parte sí me sorprendió, pero en lo que es su profesionalismo y compañía sabíamos nosotros, y por eso lo elegimos como cuerpo técnico, ¿verdad? Pero, repito, lo que me sorprendió ya es en las varias charlas que tuvimos, es en lo personal, también lo profesional y su manera muy moderna de pensar con respecto no solamente al fútbol, sino a lo que es un club y compañía. O sea, realmente estamos muy contentos. ¿Se puede usar la palabra, o si querés cambiar el adjetivo, fue un fracaso lo de Gorosito y Bacedas? No, Gorosito nos trajo la 45, cumplió con en su momento. Sabíamos nosotros que era un momento muy complicado en todos los sectores del club, y hablar de fracaso cuando ganas un campeonato yo creo que es muy injusto, ¿verdad? Entonces, no. Ahora, si hablamos nosotros de proyectos y de procesos, que ustedes saben muy bien de que a mí me gusta la palabra proceso, en ese sentido sí te diría que fue un fracaso, porque cuando hablas de un proceso, hablas de por lo menos 1 o 2 años, y en ese sentido sí fue un fracaso. Ahora, en lo que fue el resultado inmediato, que fue salir campeón, clasificar a la Libertadores, en absoluto no fue un fracaso. ¿Cómo quedaría el estadio del Olimpia con este proyecto de ampliación? La ampliación se haría hacia la zona donde está sobre la piscina, básicamente. O sea, la idea es, en esa zona, se está hablando en este momento de entre 100 a 120 palcos, y básicamente, si todo va bien con esos fondos, inclusive poder ampliar la parte de plateas. Nosotros siempre soñamos y dijimos que tenemos que llegar a tener un estadio de unos 25, máximo 27,000 personas, pero la idea es que a través de los palcos, a través de la concesión de los palcos, también se pueda hacer esa ampliación que bien mencionas. ¿La prioridad es la Copa Libertadores?
Sí, siempre ese es un poco, a lo que apuntamos, ¿verdad? Todo como olimpistas sabemos de que ese es un deber pendiente y hay algo en estos últimos años que creo que no hicimos bien, es nuestro desempeño en Libertadores, ¿verdad? O sea, yo creo que en los últimos años le hemos dado casi todos los campeonatos a nivel local, pero, repito, un deber pendiente, materia pendiente es el tema de la Libertadores y mira que hay varios años que nos hemos preparado con equipo, todo, pero no hemos logrado avanzar. Entonces, sí, es materia pendiente y es una de las prioridades ahora. El tema de los jugadores de inferiores. ¿Es correcto que 3 futbolistas, inclusive uno de ellos capitán en una de las categorías, fueron ahora a Cerro Porteño, presidente? ¿Cómo te puedo decir? Me da mucha pena que se manosee mucho este tema de los chicos, ¿verdad? Y sobre todo cuando hablamos de chicos que ni llegaron a los 16 años todavía. Entonces, permitime que ese tema se maneje con mucha cautela. Yo particularmente, repito, me da mucha pena de que se entre en no sé cómo llamarlo, una competencia, sobre todo a una edad tan temprana de 15 años, ¿verdad? Sí considero de que el trabajo que se tiene que hacer con los chicos es un trabajo justamente integral ya desde muy jóvenes con la familia y compañía. Y este ida y vuelta, inclusive mediático, que se le está dando al tema, no le ayuda mucho a los chicos. En síntesis, ¿lamenta que esté pasando esto, presidente? Sí, yo lamento, eso sí, lamento lo que está pasando. Repito, yo creo que a los chicos hay que cuidarlos a esa edad, y el tema del manejo mediático es parte de ese cuidado, de ese entorno que ellos tienen que